Hola, soy Ramón Bernardo, estamos aquí en Centauros de la Alcarria, el programa de cine de Guadalajara, con mis amigos Javi Pastrana, amigo y sin embargo jefe, y Ernesto, que nada, muchas gracias por estar aquí esta semana, esta 43ª edición de Centauros de la Alcarria. No, gracias a ti por volver, Ramón. Claro, que has tenido aquí con tu gripita y luego con tus amigos, ahí de farra en Málaga, nos has dejado solos. Efectivamente he estado ausente una semana porque estuve en el Festival de Málaga y otra por una gravísima enfermedad, una gravísima dolencia que me impidió estar con vosotros aquí la semana pasada, de la que estoy perfectamente recuperado y dispuesto a todo. Sé que habéis llevado el programa, porque os he visto magníficamente, y lo cual crea cierto disconfort en mí porque... Se te ha echado de menos. Sois muy amables, está bien que me digáis eso, me gusta que me lo digáis, pero sé que el programa va perfectamente aunque yo no esté. Y nada, empezamos con los estrenos de esta semana, que como todas las semanas pues hay bastantes cosas interesantes. ¿Quién empieza con estrenos? ¿Empiezo yo, por ejemplo? Empieza tú. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es el estreno de la semana? Vamos a Hombre, yo hablar, lo tengo claro, la verdad. Vamos a hablar de todos y luego decidimos a ver cuál es, ¿os parece? Yo lo tengo Y tal. claro, Hay una película de terror española que es Tin y Tina, de Rubin Epstein, que es un director novel, es su primer largo, ha hecho varios cortos e hizo ya un corto con esta misma temática que en esta película desarrolla. Tenía el mismo título incluso, ¿no? Sí, ¿no? el mismo título, efectivamente. Y yo he titulado en mi blog holasoyramon.com esta crítica, esta cutre crítica que he hecho sobre esta película como los niños ultracatólicos, ¿no? La temática va de un matrimonio en los años 80, al inicio de los años 80, en esa España de la transición, de un matrimonio que no puede tener hijos y van a unas monjitas que tienen un orfanato donde puedes perfectamente coger un niño. No es Sor María, en este caso, la que regenta esa institución es Sor Asunción, que por cierto está interpretada por Teresa Raval y que es irreconocible, tuve que comprobarlo porque... Está de monja malvada. Sale de monja ultracatólica que vende niños, sí, claro. Entonces... Entonces, pues nada, que estos cogen a un par de niños que son un poco rarunos y que resulta que los niños son ultracatólicos e interpretan la Biblia al pie de la letra, lo cual crea algunos conflictos importantes, ¿no? Y bajo ese halo de inocencia, pues van envolviendo a su madre adoptiva, que está interpretada por la actriz Milena Smith, en una especie de pesadilla, ¿no? A mí la película, teniendo defectos, a mí es una película que me ha gustado bastante, ¿no? ¿Pones una sesión continua con la huérfana y jaula? Podía ser perfectamente, pero siempre en esto de niños malvados, siempre tenemos el referente de Narciso Ibáñez Serrador con Quién puede matar a un niño, ¿no? Que en España yo creo que ha creado una tradición esa de películas de terror con niños malvados, que es estupenda, ¿no? Y la verdad es que los dos niños lo hacen muy bien, son Anastasia Russo y Carlos González Morollón, y la verdad es que están alegremente turbadores estos dos niños. Es una película que a mí me ha gustado y que recomiendo. A lo mejor, tal vez sea el estreno de la semana, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Qué tengo que decir al respecto? Pues, hombre, también se estrena la de Dragones y Mazmorras. Con perdón, ¿no? Discúlpame que... Pero todavía hay cierta tendencia en este programa hacia el cine muy friki, ¿eh? De todas maneras. No, bueno, pero... Dijo el de Tinitina. Claro. Quiero decir, con respecto a, pues esto, los estrenos con más repercusión, que lleguen a más salas y tal, pues seguramente la de Dragones y Mazmorras sea la más... Esta Tinitina yo creo que es una película de terror español y eso lastra, ¿no?, la película, porque hay público que no va a ver
películas de terror y hay público de cine de terror que a lo mejor no va a ver terror español, o sea que es un poco complejo. ¿Queréis que diga mi segunda película? No, mejor que hables de esto. Alternamos, vale, Reparte perfecto. fuego, Ramón. Vamos alternando, claro. Has venido con ganas, ¿eh? No, es que, sí, es que tanto tiempo callado. Claro, pues eso, yo creo que así el estreno a lo mejor más que más repercusión va a tener va a ser el de Dragones y Mazmorras, ¿no? Que, bueno, que en España no se ha traducido. Se llama solo Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, que la dirige un dúo de directores, John Francis Daly y Jonathan Goldstein, que han hecho un par de pelis así como de comedia. No sé si os suena una peli de hace un par de años que se llama Noche de Juegos. Sí, Que estaba muy bien. está muy graciosa, que son como unos amigos que quedan una noche para jugar a juegos de mesa y bueno, les ocurren Ah, claro, divertidas sí, peripecias. ya la recuerdo. Sí, sí, pues estaba muy Sí, bien sí, esa estaba peli. muy Jason bien. Bateman, ¿no? Efectivamente. Y, Sí, es y verdad. ella era... Un poco teatral, pero... Sí, bueno, pues esto, una peli de Dragones y Mazmorras después de la que hizo Jeremy Irons. Seguramente No existió mejor. nunca esa película. Esa peli no está mal. O sea, no es buena, pero esa peli no está mal. Pero vaya, que comparada muy mal lo tiene que hacer esta película para ir a peor. Es Y que me hace es- gracia eso. Dices, esa peli no está mal. Pero vamos, que muy mala tiene que ser para Sí, ser sí, peor. a ver, es que... Vale, Ernesto, yo te dejo a ti mismo. No es, sí, que a mí- Oye, bueno, y Dragones y Mazmorras sigue habiendo... porque yo recuerdo de hace muchos años, de hace más de 20 años, Dragones, yo he jugado alguna sí, vez. sigue, Y sigue existiendo, Sí, sigue sí, habiendo sí. actualizaciones Se y sigue tal. haciendo constantemente, vaya, es el que más, creo que es el sistema de rol que más, Sí, sí, que vale. mejor funciona. Vale, vale. ¿Has No. podido ver alguno de los estrenos que se han hecho? No. Ah, bueno, sí, el de Oso Cocaína. No, pero me refería a estrenos de... Ah, De- de Dungeons and Dragons Es no. que se preestrenó Sí, en sí, los sí. multicines Guadalajara Y el domingo pasado. La recepción como que... Yo la gente que la ha visto me ha hablado bien de ella, de Sí. esta película. O sea, me acuerdo cuando salió ese primer tráiler que la gente se quejó de que parecía que tenía un tono más bien tirando a cómico. Lo cual me lleva a pensar, digo, "Joder, pues poca gente habrá jugado partidas de rol porque al final siempre terminan yéndose hacia la coña y la gracia. O sea que me gusta que teniendo pues eso, esa ambientación de fantasía que tanto nos gusta, que hemos estado hablando últimamente, también mantenga esa, no sé, esa avis de comedia que al final se termina generando en... De hecho, yo soy fan de una serie de dibujos animados que se llama La leyenda de Vox de Vox Machina. Machina, que está basada en una campaña de Dragones y Mazmorras. Y que tiene un tono cómico evidente. Sí, 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 sí. Y que no tiene nada que ver con Vox. ¿Y no en tiene qué nada que ver con Vox. plataforma se puede Está en ver? Amazon. En Amazon Prime Video, Pues vale. eso está basado en los que hacen esa serie. Tienen un canal de YouTube en los que hacen partidas de Dragones y Mazmorras. Y estás hablando de eso, ¿no? Pues y Chris Pine... Hace de bardo, de un bardo ahí. Los personajes del bardo en estas cosas son llamativos, son importantes. No, suelen ser como el graciosete, el ligón. ¿Te acuerdas Sí, sí. en la serie de Vox Machina Sí, que es era, pues, el enano el este enano que es bardo, un sí. ligón? Y no sé, suelen ser así los graciosetes. Yo tengo muchas ganas de verla. Yo también. Mi apuesta para película de la semana realmente no se estrena este viernes, se estrena el miércoles que viene, pero me permitís que la ponga sobre la mesa ya, ¿no? Que es Super Mario Bros. Paradójicamente han pasado 30 años, si sé sumar y restar, y sé en qué año estamos, desde que se estrenó la anterior adaptación, la del 93, con Bob Hopkins, que fue realmente horrible. Y John Leguizamo. Bueno, sí. yo he de decir que esa película no le gustó a nadie, pero a mí me gustó. Yo fui a verla al cine con mis hijos y a mí me pareció una película aceptable. Y De además, Super Mario tiene muy poco. ya, bueno, pero la peli no estaba mal. Y además terminaba con la clara vocación de tener secuela, que no la hubo, claro, Claro, pues, porque un como fue un desastre, fiasco que- en taquilla total. A mí recuerdo con cariño, sí que es verdad, lo que era la ambientación, la atmósfera ochentera, Sí. pero pura nostalgia. O sea, en su momento la película ya me aburrió. Y esta película que nos llega ahora está dirigida por Aaron, me lo he apuntado en un folio porque yo para los nombres así, ¿no? Aaron Horvath y Michael Jelenic, que son un dúo creativo que ya había colaborado antes en las películas de Teen Titan Go, que son películas
de animación también, infantiles, pero gamberras. O sea que esta Mario Bros. Es de animación, es Es 100% de animación, animada. de animación, que es la trama, pues suponemos que será que Koopa rapta a la princesa y Mario tiene que ir a salvarla. Creo que rapta al hermano, ¿Al hermano? a Luigi. Fíjate, macho. A Luigi Mario. No a Mario Mario, sino a Luigi Me he Mario. cogido, es una cosa esta cuando ya la historia es tan conocida y dices, la sinopsis tampoco, ¿no? Sí, no. básicamente, ¿Para qué leerla? ¿para qué? Sí, bueno, ¿Para qué pues Mario prepararse salva nada? algo, hay una princesa y su hermano. ¿Que raptan al hermano? Bien. Chris Pratt es el que hace que Mario. le pone la voz a Mario, Anna Taylor-Joy a la princesa. Y el tráiler, aunque no me enteré de la sinopsis, como he dejado demostrado y patente, sí que me pareció muy interesante y me han dado ganas a mí de ver esta película, acercarme a ver si hay una adaptación. Además dicen que era Nintendo, lo que no hacía Nintendo hace unos años, de 30 años, ¿no? Porque yo creo que Final Fight también era una versión de Nintendo, ¿no? Puede La ser, de... nunca jugué al juego y de hecho no, ¿Y la peli de Van Damme no la has visto? no la he visto. Ay, pues ya la hemos visto. Es muy buena, ¿verdad, Ramón? Deberías verla. Bueno, pues creo que ahora dicen que Nintendo tiene mucho control sobre sus patentes, por lo que me he informado. Y, Sí. que la película pues tiene bastante buena pinta. O sea que yo creo que puede ser un estreno de la semana también, porque es un videojuego, una marca Sí. que está ahí compitiendo con el reconocimiento con Dragones. Bueno, y Mazmorras. aparte de que Mario Bros. O los hermanos son archiconocidos, son personajes de hecho, que forman parte de la cultura popular total, Ya, porque dices que compite con Dragones y Mazmorras, creo que es mucho más conocido que Dragones y mucho Pero más. te estaba respetando, no quería ir chuletas. Bueno, te Bro, respetaba hasta el momento que ha dicho que el estreno de la semana es, o sea que... Pero es que es de la semana que viene. Vale, ¿Y bueno. qué más hay? Bueno, yo os voy a contar El oso vicioso. El oso Buah. vicioso que es El una verdadero película estreno de dirigida la por semana. Elizabeth Banks. Otra cosa no, pero hype esta película Sí, sí. ha creado y mucho. Hombre, yo llevo meses esperando el estreno de esta película porque llevo años. hace años lleva Ernesto, porque mi hijo me habló del suceso real en el que se basa la película y a mí me pareció eso súper loco, súper divertido. El proceso real es un poco anticlimático porque el oso se murió como a los 2 minutos. Pobrecillo, claro. No, pero aquí le prolongan la vida, Sí, ¿no? sí. Al oso. La directora es Elizabeth Elizabeth Banks, Banks. que es una actriz muy conocida y que ya hizo, en 2019 hizo Los Ángeles de Charlie está. y en el 2015 hizo Dando la nota aún más alto, que era de esta saga en la que cantan a capela, y 2 películas al menos aceptables, ¿no? Pero yo creo que en esta se ha superado Elizabeth Banks, porque el oso vicioso o cocaine bear, como se dice en inglés, es una auténtica El pasada, oso- ¿no? A el mí oso me encanta groggy. porque es como la historia de este oso que encuentra cocaína en el bosque, que tiran de un avión para deshacerse de la droga y se pone loco consumiendo cocaína, se vuelve adicto en 3 minutos a la cocaína, pero eso en un episodio de Fargo, ¿no? En un episodio de la serie de Fargo, ¿no? Eso está en medio de esto, ¿no? En el que todos los personajes son tontísimos, en el que un poco como representación de ese americano medio rural, ¿no? Menos los 2 niños, que son casi los más cabales, y la madre de uno de los niños, que es la actriz Kerry Russell, Kerry Russell. sí, Kerry Russell, que está estupenda y que me alegro mucho que por fin... Tiene un cast curioso la peli, ¿eh? Sí, O sea, y que me alegro mucho además que tenga un papel protagonista, ¿no? Y la peli es, a mi modo de ver, súper divertida, humor negro, en el que hay situaciones descacharrantes absolutamente, en el que además entras en ese juego de la comedia disparatada, pero al mismo tiempo en el que todo te parece muy orgánico, todo te parece que fluye muy bien, ¿no? Y a mí me encanta. La peli además pasa por alguna fase en el que se convierte un poco de aventura infantil estilo Goonies. Hay ahí algún momento de la película. muy breve. Breve, Muy, pero muy que a breve. mí también me gusta, ¿no? Ese inserto, ¿no? de la película. No puedes abusar de eso en una película en la que el protagonista es un No, oso que no, está de pero, cocaína. o sea, es que Ramón lo está edulcorando un poco, porque esos momentos con los niños son un poco chabacanos
y al ser con niños como que lo hace más chocante. Claro. Y, o sea, mola bastante. O sea, Claro, que no, claro. no quiero hacer spoilers, pero No, es no, que- yo me he contenido Sí, muchísimo, sí, sí. ¿eh? O sea, O sea, que- esa escena con los niños está no. muy bien. La niña es la de Florida Project. ¿Te acuerdas de Sí, la película sí, esa de Florida Project. Cuidado, que Ramón está presentando un candidato muy bueno al estreno de la semana, ¿eh? No, Sí, no, no, es que el lo es, oso es que lo es. vicioso es, ahora lo que lo digo es. de manera rotunda, es el gran estreno de la semana. O sea, Una la película. última gran película de Ray Liotta. No, no, una película póstuma de Ray Liotta que, por cierto, hace el mismo papel que en uno de los nuestros. Es uno de los Está- nuestros 30 sí. años después, ¿no? O sea que Sí, sí, ese- cocainómano. sí, el gángster de fortísimo. uno de los nuestros está aquí. Pero Ray Liotta alguna vez no ha tenido pinta de cocainómano. El escape de Absalón, quizás, no tenía pinta de cocainómano. Está realmente bien. Yo no quiero hablar más porque ya me metería en el territorio spoiler. La peli es, ojo, ojo, Es cortita. que a lo mejor hay alguna escena un poco gore que a algún padre puede ofender. Yo, desde luego, O sea, no es para ir con los niños, ¿no? Ramón, la peli va de cocaína, quiero decir, yo no llevaría a ningún niño a ver. bueno, yo había pensado ir con mis nietos, pero ahora ya No, me estoy retrayendo un poco y tal. Siempre estamos ahí coartando tu libertad. Claro, siempre me estáis ahí y tal. Sí, de hecho, en plan, las escenas gore sorprende por lo chocantes que son. Pero es gore de este digital, porque el gore digital Sí, es menos gore. es digital, pero igualmente tiene alguno que... Mira, el oso, no sé si es de verdad un oso amaestrado que le han puesto no. de cocaína hasta el culo o es digital. Es Me da digital. igual, porque me lo creo, o sea, me lo creo totalmente. digital. Y el oso lo hace fenomenal. El oso es un actorazo, además se nota que se ha metido en el papel y que se ha puesto Se ha de metido. cocaína. Se ha metido. Se ha metido, Se ha metido de Se ha metido en el cocaína, papel. se ha puesto de cocaína hasta el culo, el oso este y tal. A mí me encanta ese spoiler, pero me encanta ese momento en el que... spoiler no lo hagas, el spoiler no puedes hacerlo. No estamos en dejadme spoiler. hacerlo, dejadme hacerlo. En el momento, no, pero es una anécdota, no cuento trama, es una anécdota ese de que hay un cadáver espolvoreado de cocaína y el oso se pone loco haciéndolo. Lo mete así, se lo hace como si fuera una raya. Es increíble. El oso, Sale en el tráiler, o sea que no es tan... el Vale, oso no es es spoiler. vamos, es un cocainómano. Cocainómana, es osa. Es osa. Es osa. Bueno, pues. La vamos a osa dejarlo- viciosa. Sí, sí. Vamos a dejarlo. Estreno de la semana, sin duda. Vale. El oso drogui. ¿El oso qué? El oso Drogui. Que es bueno. Ese lo vi en Twitter, no... No, pero está. No, habernos dicho que era tuyo original. No. Así se tiene que titular el programa de esta semana. el oso Drogui. El estreno intelectual seguro que es el de Ernesto. Sí, Loli Tormenta, que es de Agustí Villaronga, el de Pan Negre. Que Pan Negre es una peli un poco oscura, un poco sórdida. No Que sé si ganó el recordáis. Goya y la vi porque dije, voy a ver la película ganadora del Goya. Y dije, ¿en qué momento? ¿No te gustó? No. Me aburrí A muchísimo. mí sí que me gustó Panegre. Tengo buen recuerdo de ella, pero hace mucho que la vi. Me aburrí mogollón. A mí Y no, a mí esta sí que me peli, gustó. viendo el tráiler, macho, o sea, me parece que está en las antípodas de Pan Negre. Es una Estoy de peli- acuerdo con Ernesto. Es Está una en las película antípodas. sobre dos chicos jóvenes, son hermanos, que tienen una abuela que en su momento fue atleta, fue corredora de fondo, pero ya está muy mayor y está empezando a tener... Trastorno cognitivo, Sí. un Alzheimer. y pues juntos como que la hacen compañía y le ayudan un poco a llevarlo. Por el tráiler, pues eso, parece una peli así de esta, una feel good movie, un poco dramedia, ¿no? De esta. Ella es Susi Sánchez y también sale Fernando Esteso. Sánchez, que está en Fernando horas Esteso. muy altas después de Cinco Lobitos, ¿no? Y del Goya por Sí. Cinco Lobitos. Que Fernando Esteso también salía en Pan Negre. Si lo Es recordáis. verdad. es Hacía verdad. un papel que no encaja nada con su trayectoria anterior de cómico, que hacía un papel dramático y que lo hacía bastante bien. Y sobre todo me genera curiosidad porque Pan Negre tenía como... O sea, no solo en el tono la veo muy diferente, sino que una presentación visual muy particular. O sea, me parece una película muy trabajada en ese sentido. Y esta de Loli Tormenta, por lo que he visto, pues como que quizás se da un poco más a... Más luminosa. Sí, que no por ello quiero decir que sea mejor o peor, pero vaya, diferente lo parece.
Bueno, y la última que tengo yo Agustín apuntada, Villaronga apuntar que ha fallecido. O sea, ha fallecido antes de que se estrenara la película, ¿sabes? Y que es un director de una larguísima trayectoria, Sí. con alguna película muy de culto y que ganó en Málaga hace 3 o 4 años con una película en la que relataba un naufragio en el siglo XVIII-XIX y que era una película que gustó a cierta parte de la crítica, pero no al público, porque tuvo muy poco respaldo en taquilla, ¿no? yo creo que Agustín Villaronga es uno de esos directores que sí que podríamos llamar de culto, que no es que tenga una Sí, aceptación masiva en España, que conozca a todo el mundo, no es un Almodóvar, no es una de la Iglesia, pero sí que es un director que entre la gente del cine pues es muy Sí, respetado. respetado y solvente, sí. Y esta película, la verdad es que yo tengo mucho interés en verla porque no sé cómo encaja esta película en su trayectoria, ¿no? Es que no sí, parece que encaje en su sí, trayectoria. sí. Es un- Bueno, pues la última y otra película infantil que me las he pedido yo es Oink Oink de Max Halberstadt y es lo mejor que lo puedo decir. Que es una otra película de animación en volumen, estilo La oveja Swan, pues eso, de una niña que quería un perrito pero le regalan un cerdito y el cerdito le tiene que educar para que no le pasen cosas, para que le dejen quedárselo. Parece que es una película un poco escatológica porque en el trailer el cerdito no deja de cagarse por todos lados. Va haciendo vaca como un loco por todas partes, Comportándose como tal, como por tal. cierto. Pero la película tiene muy buenas críticas y el trailer es muy divertido. Entonces, al que le guste ese tipo de animación, pues yo creo que es una película que Y para ir con los esta niños puede estar bien. se estrena en los multicines. Sí, Oink, oink. sí. Vale, vale, vale. O sea, una película. Yo esta semana hasta Super Mario. Mi duda para el fin de semana con Nico es el Dragones y Mazmorras o Oink Oink. Ya veremos. Y si Dragones y Super Mario será la de la Semana Santa. Para ir con Nico. No, no vais a ver John Wick. No tengo 3 horas ahora mismo para ver John Wick. O sea, yo lo siento, soy así de sincero. La veré cuando llegue a plataformas, probablemente, pero tiene que ocurrir un Comprensible. milagro para que pudiera Lo decía a verla. modo de chiste porque a lo mejor ver el cabezazo Ah, dices con flotando y Nico. tal. Claro, Sí, va. a lo Y, mejor oye, no. ¿has visto tú John Wick? Aún no, este fin de la Vale, voy a vale. ver. Yo es que sí la había visto, era por comentarla. Ya, mejor ya la, Hace un la podcast. comentaremos cuando. El mejor titular de una crítica de Ramón Ya. es el de John Wick. 3 horas. De una ensalada de hostias. Sí. Puso literalmente. Os lo voy a decir, ya no me acuerdo exactamente del título Era, que me hizo puse. gracia, era 3 horas repartiendo o algo así. Sí, era. Pero vamos, el titular es de lo más acertado, ¿eh? Porque desde luego el John Wick, a ver que os lo diga, puse. Sí, el título era 3 horas repartiendo hostias, sí. Bueno, pues hasta aquí la historia de la semana, ¿no? Sí, perfecto. Pues Con- recuerden nuestros oyentes, seguidores, televidentes, que en los multicines los jueves pueden ver películas en versión original, aparte de la sesión del Cine Club, que luego hablarás tú con Aurora, Con Aurora, sí. pero todos los jueves hay versión original también en el cine. Seguimos con Centauros de la Alcarria y tenemos esta sección mensual en la que hablamos del Cineclub alcarreño con Aurora. Muchas gracias, Aurora, por estar aquí una semana más con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Ramón. Que nos Encantada. gracias a ti por venir, que nos das además la primicia de lo que van a ser los estrenos, las películas que ha programado el Cineclub alcarreño para este mes de abril. Para este mes de abril. La primera semana, que es Semana Santa, no tenemos programación. Empezamos ya el 10 de abril y este mes tenemos solo 3 películas, claro. Claro. Y cuéntanos, ¿qué películas mira, son? empezamos con una película española que se llama La consagración de la primavera, que es una película de Fernando Franco, que es un director muy especial porque suele tocar temas difíciles, y lo suele hacer bastante bien. Esta película es la historia de una chica que va a Madrid a estudiar y está sola, con poco dinero, y conoce a un joven que tiene parálisis cerebral y a su madre. Y entonces se establece una relación de amistad entre ellos y cómo
la relación con el chico, que, pues bueno, cómo van descubriendo, pues despertando a la vida y nuevos horizontes, y trata el tema, pues bueno, de la sexualidad en personas que tienen un problema de discapacidad, y creo que puede ser interesante. Sí. Yo no la he visto, pero conociendo al director, que mucha gente lo recordará por La herida, que era una película que trataba pues los problemas de salud psíquica, y con bastante acierto, pues yo creo que estará bastante bien. Sí, Esta película estuvo, el actor, que realmente es un paciente de parálisis cerebral, se llama Termo Irureta, y le dieron el Goya. Goya, actor revelación. Actor revelación, Sí. efectivamente. A mí es una película que me gustó mucho cuando la vi. Esta estaba nominada para los Feroz, y entonces era una de las películas que vimos, y a mí me parece una película excelente y trata ese tema que es un poco tabú en la vida y en el cine, que es la sexualidad de las personas con deficiencias o con capacidades diferentes, ¿no? Y yo creo que está muy bien porque plantea estos dos personajes, el personaje de esta chica, que es una trabajadora social, que es pues un poquito mojigata, ¿no? Que no conoce mucho de sexualidad y de vida, y en cambio él, que es un chico que a pesar de su deficiencia, pues ha tenido ya experiencias, y entonces contrasta un poco las dos personalidades. A mí me parece una película muy interesante, y es una película además tratada con mucha, no sé si decir dignidad, pero que trata el tema de manera muy libre y al mismo tiempo muy fresca, además, fresca, ¿no? sí. Sin caer en ningún... Una película, una apuesta muy interesante, que además no se estrenó aquí en Guadalajara, en los Estuvo multicines. en el Festival de San Sebastián, formó parte de la sección oficial, y efectivamente aquí en el cine comercial, que se podía perfectamente haber estrenado. Sí, ¿no? perfectamente podía se ha haber llegado. estrenado. Pues bueno, es una oportunidad que tiene el Cineclub. Claro, lo que pasa es que es verdad que la avalancha de estrenos todas Ya, las semanas es es que tan a veces grande es complicado meter cosas un poco más que pequeñas. es muy difícil el ponerlo todo, ¿no? En los multicines. Sí. Pero bueno, a nosotros en ese sentido nos viene bien, porque normalmente el cine español lo suelen programar casi todo ellos, cosa que es fenomenal, porque Sí, así muy nosotros bien. podemos ir a buscar cosas un poquito más. Claro. Pero bueno, de vez en cuando pues tampoco está mal. Esto se ve el lunes. El lunes día 10 de abril. Perfecto, a las 8 de A la las 8 tarde de la en los tarde multicines. en los multicines. Luego el día 17, la semana siguiente, tenemos una película irlandesa que es The Quiet Girl, que la dirige Colby Wright. Es una historia del mundo rural en Irlanda en los años 80. Y trata la historia de una niña que vive en una familia disfuncional, una familia con muchos problemas, que la niña la tienen un poco ahí orillada, que no le hacen demasiado caso. Y cuando la madre va a tener otro crío, pues la mandan con un familiar lejano a pasar una temporada que no se sabe muy bien para cuánto tiempo es, ¿no? Y entonces ella descubre lo que es, pues, un sitio donde le prestan atención, donde se siente querida, bueno, y un despertar a la vida. Y bueno, la película pues tiene un tono así un poco bucólico, aunque creo que al final, que yo no la he visto ni quiero decir el final, tiene ahí un secreto guardado. Tiene la Espiga de Plata en Valladolid, lo cual es una garantía y también estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Sí, esta película yo la vi en Sevilla y es una película excepcional, a mí me entusiasmó, consiguió emocionarme en varias ocasiones. Y efectivamente cuenta, por un lado, la soledad de esta niña en su familia, diríamos, y luego cómo encuentra ese cobijo, esa relación de verdad, de amor, en una familia de unos tíos lejanos donde va a pasar un verano, ¿no? Y la peli está, a mi modo de ver, perfecta en el manejo de las emociones, no es para nada sensiblera y sí extraordinariamente sensible. Y yo creo que es una película de estas, ¿qué se dice? Imprescindible. Este es un calificativo que nos gusta mucho, pero que a mí me pero parece bueno, que sí, que es, es una dentro de las películas de la temporada. De las que hay que ver. De las que hay que ver. Sí. Y luego acabamos el mes de abril con una película que se llama Holy Spider, o sea, Araña Sagrada, me parece que es la traducción, de un director que es Ali Abbasi. Es un director que es iraní, pero que está nacionalizado y afincado en Dinamarca. Y es una producción danesa. Es el director de una película que pusimos en el Cineclub, que se llama Border, que la pusimos en el Cineclub y bueno, tenía sus fans y sus detractores. A mí personalmente no me gustó mucho, pero es verdad que tiene muchos fans.
y está basado en una historia real, está basado en una historia en Irán en 2001, que pues en una ciudad Mashan se llama la ciudad, que es una ciudad sagrada, empiezan a investigar una serie de asesinatos de prostitutas y una periodista se va allí a ver qué pasa y ve la desidia de la policía, ve... ¿no? Y entonces descubre que es un asesino en serie, que se cree que está haciendo justicia divina, pues ya sabes, siempre es contra las mujeres, que debe ser que somos lo peor. Y bueno, es muy interesante, es una película que tiene muy buenas críticas, que en Cannes me parece que estuvo, bueno, de hecho a la actriz le dieron el premio, ¿no? Y también ha estado en el Festival de Sevilla, también le dieron a la actriz el premio. O sea que es una película que ha creado mucha polémica por lo que cuenta, pero que tiene unas críticas estupendas. Sí, que además está basada en hechos reales. reales. En hechos reales. Este individuo, la araña, con el que apodaron a este asesino en serie, este psicópata, existió de verdad, y el apoyo que tuvo a nivel popular pues fue real también. Y efectivamente es una película que yo vi también en el Festival de Sevilla y que a mí me parece una película extraordinaria. Es un thriller social, pero un thriller al fin y al cabo, y la historia se cuenta desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la periodista que investiga y del punto de vista del propio psicópata, ¿no? Asesino, ¿no? Y desde ese doble punto de vista vemos la historia. La historia es absolutamente brutal, Sí, muy dura, sí. tiene elementos tremendos en la película, tremendos, un final muy, muy impactante, y a mí me parece una película sencillamente sensacional. O sea, que a mí me gustó muchísimo, me impactó muchísimo, y es muy curioso lo que has dicho, que es un director de origen iraní, nacionalizado danés. La película es una producción danesa que fue a los Oscars, sí. y que habla de una ciudad de Irán, pero se rodó en Jordania. O sea, que fíjate tú qué lío. Sí, es que parece, bueno, siempre lo hablamos del cine iraní, ¿no? Claro, es que, bueno, este año estamos un poco especializados porque el mes pasado también tuvimos El Perdón, que también... Sí, también. Y además el mes pasado película. Tuvimos una actividad que no la comentamos, que fue, estrenamos la película Blues de Teherán, de Javier Tolentino, el crítico de, bueno, ahora creo que ya no, de Radio 3. Bueno, la gente que es cinéfila conocerá lo conoce. Y la verdad es que esto también era un homenaje, un canto a Irán. O sea, que estamos con Irán ahí apostando, pero no hay manera de ayudar. Esta sería una película de Irán en el exilio, ¿no? Bueno, como la de Blues de Teherán, la de sí, Javier claro, Tolentino, porque allí, por supuesto, ni la ha podido estrenar. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues no puedo por menos que felicitaros al Cinecruz Alcarreño por la excelentísima programación que vais a presentar este mes de abril, que son películas realmente... Además, muy variada, tanto la nacionalidad como la temática. Yo creo que sí, que merece la pena. Bueno, recordar a la gente que es en versión original. Entonces, los que estudien inglés, pues que se acuerden de la de Quiet Girls, aunque solo sea por el idioma. Sí, no, bueno, es un poco broma. Y los que estudien iraní, pues los que estudien persa, vamos. Pero ya mucha gente, ya va sabiendo iraní, mucha gente ya, Aurora. Bueno, pues que darte muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitar. Pues esta semana, como teníamos en estrenos en los multicines de películas basadas en videojuegos, se le ocurrió a nuestro director, a Javi Pastrana, que pudiéramos hacer una especie de pieza hablando de nuestras películas favoritas o reivindicables sobre videojuegos, ¿no? Y que seleccionáramos cada uno dos películas. Aprovechando el estreno de Super Mario. Claro. Y bueno, y Dragones y Mazmorras, ¿no? Que también hubo videojuego de Dragones y Mazmorras. Pero eso es más rol de mesa, ¿no? Sí, pero creo que en algún momento habrá tenido que tener... Sí, ha tenido. Yo he jugado. Yo también he jugado. Hace muchos años, ¿no? Sí, pero es más conocido por el sistema de rol. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de películas basadas en videojuegos. Por cierto, ya sabéis que los videojuegos se considera un 10º arte, ¿vale? Ya vamos por 11. Ya vamos por 11, porque después de la ¿Cuándo paran? después del cine, o el 10º, espera, que igual el 10º, el 8º es la fotografía,
el noveno el cómic y el décimo los videojuegos. ¿Por qué la fotografía después del cine? Pues porque, Esto no lo veo yo. porque se fueron poniendo, mira, originalmente, después del séptimo arte, que era el cine, se puso la radio. La radio entró como el octavo arte, que años después se ha cambiado esa denominación y entonces se puso la fotografía. La fotografía no entró como arte inicialmente, entró primero el cine. El cine se consideró desde el principio un arte, el séptimo arte, y en cambio la fotografía se consideró más tarde como arte, y entonces por eso entra en la lista más tarde, sustituyendo a la radio que sale de la lista de las artes. Y luego ha entrado lógicamente el cómic y ha entrado lógicamente los videojuegos. Los videojuegos, que quien considera que el videojuego es el arte más completo, ¿no? Igual que el cine se habló en su momento de arte más completo. Bueno, después de estas digresiones... Estoy intentando ver la cara de nuestro realizador de Diego, que probablemente diciendo, ¿qué estará coñazo diciendo, me está contando este estará- señor no, mayor? no, estará diciendo, efectivamente, el videojuego debería ser el primer arte. Diego, hazme un gesto de aceptación si estás de acuerdo. Así se Bueno, el arte más completo, ¿no? El que se habla. Bueno, empiezo yo diciendo... Sí, empieza pues tú. vamos alternando, decimos no cada uno. Claro, Vale. Hemos primero- elegido vamos a explicar, ¿no? Sí. Explícalo Pues tú. eso, Explícalo a ver, tú, porque yo no lo Ramón, completo. Ramón va a hacer un poco lo que le dé la gana, como viene siendo Como habitual. siempre, porque paso Pero la idea era elegir una película que consideremos objetivamente buena. que está bien, sí. Luego, otra película que no tiene por qué ser buena, pero que consideremos Que nos gusta, rescatable. nos gusta. Que por lo que sea está ahí en nuestra Sí. cabeza. Y luego terminar como, pues eso, con cuál sería nuestra adaptación soñada de un videojuego. Que esa tercera respuesta nos la daremos aquí en el programa o ya A lo mejor en el podcast. A lo mejor en el Según podcast. como anda el cronómetro. Según ¿parece? el cronómetro. El A lo cronómetro, mejor ¿cómo es- anda? Anda así. Anda así, nos quedan 15 minutos. Venga. Vale. Venga, Mira, Ramón. hay una película que yo reivindico y que a mí es malísima, es la de Tomb Raider, la del 2018, de Roar Utiao. ¿Pero vas a decir alguna buena tú o las dos malas? No, no, voy a Pero, decir pero todas es que malas. esa es buena, coño. Esa está bien. Vale, me gusta que estemos de acuerdo. Esa porque está bien. A mí me parece malísima. Pero me gusta ¿Cuál porque. es la de Tomb Raider que ha dicho? ¿Pero cuál es La la de que que Alicia protagoniza Vikander Alicia hace de- Vikander. Alicia Vikander. Al Vikander, que a mí me gusta mucho ese apellido porque me parece un apellido de chiquito de la calzada. ¡Vikander! A mí me encanta ese apellido. Bueno, pues es que ¿Te imaginas que todos le entregan el premio, no? Y la ganadora es Es Alicia Vikander. Y sube haciendo así. Sube andando. Claro, como claro, chiquito. claro. Y entonces que, bueno, parece una especie de la trama ahí de un poco Indiana Jones y el Templo Maldito, ¿no? Con esta Alicia Vikander ahí corriendo por esa isla incesantemente, ¿no? Algo exclusivo a esta película y que en ningún otro momento se ha hecho en Tomb Raider. Que se parezca a Indiana Jones. Claro, a mí me lo recuerda, ¿no? El esto. Bueno, Lara Croft es la protagonista. Para mí me parece esta película muchísimo mejor que las dos anteriores de Angelina Jolie, que me parecieron nefastísimas. A ti, a lo mejor Ernesto no está muy No, de yo acuerdo. estoy con Ramón, me parecieron. Me parecieron. Entonces, esta de Alicia Vikander, siendo una película mala, a mí me pareció que estaba bien, me gustó. O sea, además, sale en el principio de la película, es una Lara Croft proletaria, ¿no? Que va ahí, que hace mensajería en de bicicleta. pobre niña rica. Y, tal. Y luego ya está la parte esta de acción, que corre, se va. ¿Has jugado al viendo, juego? ¿eh? ¿Has jugado al juego este en el que está basado? Que hicieron como un reboot de la franquicia de Tomb Raider. Yo jugué al Tomb Raider de los años finales de los 90. En los de la Play 1. Claro, en los de... Bueno, yo nunca jugué a la Play, pero sí en el ordenador. En y el tal. ordenador había también, yo Y tenía el sí, ordenador. había un Tomb Raider de ordenador. Pues- Yo jugué algo y tal, y entonces tenía el encanto. A mí este juego me gustaba mucho en su época porque de protagonista tenía una chica, que eso era insólito, ¿no? Ya. A Pues finales de los 90. esta peli que dices está basada como en el reinicio de los juegos, como que cambiaron al personaje, lo volvieron a empezar y tal, y está curioso. Oye, ¿vosotros sabíais que en el Super Metroid el protagonista es una chica también? Sí, Samus.
¿El qué? Pero se sabía desde el El principio. Metroid, creo que era una sorpresa al final. Era una sorpresa al final, ¿verdad? Pero- Es que haciéndote lo de que el personaje era femenino, había un juego de Super Nintendo que también era muy famoso en la época, que era el Metroid, Ese no lo que conocí cuando yo. te lo acababas se quitaba el héroe Está la guay, era armadura, una especie de Castlevania, pero con marcianos. Está guay. pues al final el héroe se quitaba la armadura y era una heroína, era una chica. No, qué bueno. Sí. Eso estaba muy bien. Sí, había. Sí. Oye, Bueno, una pregunta, porque no va a ser la película que yo elija, pero puestos a elegir películas de personajes parecidos a Indiana Jones, ¿no os parece que Uncharted es mejor la adaptación que Tomb Raider? No he visto la adaptación de Uncharted. Y tampoco, solo he jugado al segundo. Bueno, como yo O sea decía que como tampoco- película, yo no he jugado al videojuego, Ah. pero me refería como película, a mí Uncharted me parece mejor que la de yo Tomb Raider. no sé si la he Es que visto. no he visto la adaptación. No, Pues- dudo que la haya visto, no lo sé. Pero sé. yo oí que estaba bien. A mí me A mí lo gustó que pasa bastante. es que no soporto la cara de Tom Holland, así que vale. si puedo, Bueno, si muy- puedo saltármelo. Mejor Spider-Man. Bueno, Ernesto, ¿cuál es tu película? Buena, que me parece objetivamente buena, la de Silent Hill de Christoph Gans. Que Christoph Gans es un director que me mola un montón. Tiene la peli esta de La Hermandad del Lobo. Sí. ¿Sabes cuál es? Que son como dos cazarrecompensas karatecas que van a un pueblo de Francia. Vale, te como estás pegando, eran un especie de botánico francés, ¿no? Dices Sí. tú, era Marda Cascos el otro. Sí. Pero claro, Marda Cascos era como que era un indio además. Sí, es verdad, era un indio, sí, sí. Y van como a cazar un monstruo que hay. Que esa película está muy bien. Esa peli mola un montón. Pues la peli de Silent Hill es una especie de batiburrillo entre el primer y segundo juego. Cogen, en esencia, es la historia del primer juego, pero con detalles así del segundo juego. Y está realmente bien, cogen muy bien lo que es la atmósfera del juego, que no deja de ser, pues eso, un juego en el que gran parte del miedo que te dan es pues, por lo bien ambientado que está. El pueblo está súper bien plasmado, los monstruos están muy guays. Y sobre todo una cosa que me parece un gran acierto de esta película es mantener la música original del videojuego, que es una música espectacular, increíble. Y si veis la película vais a escuchar las canciones originales del videojuego, que me parece que ya le terminan de dar una ambientación tétrica, pero a la vez así un poco gótica, moderna. Muy chulo, muy chulo. Oye, qué buenas músicas tienen los videojuegos, ¿eh? La verdad es que la mayoría de los videojuegos actuales cuidan los temas musicales una barbaridad, ¿eh? Y Os, de os hecho, invito a escuchar las de Silent Hill porque está muy bien la música. A mí me gusta mucho ahora que está de moda la de This Is Us. Digo, la de This Is Us. De Last of De Us, Last of Us. del Gustavo Santaolalla. Esa guitarra es maravillosa. Y yo me acuerdo de otro videojuego que jugaba, no me acuerdo cómo se llamaba, reciente, de uno This War of Mine, que también tiene una onda sonora que este te no dan ganas. El videojuego en general te quita las ganas de cortarte las venas. Te da las ganas de cortarte las venas. Sí, porque además es que es un videojuego en el que estás como que ha habido una guerra y tú eres un ciudadano de a pie y tienes que buscarte la vida. Y hay diferentes misiones en las que estás o con un niño o con un abuelillo y por las mañanas tienes que salir a saquear, entre comillas, o a buscar lo que hay y luego por las noches tienes que fortificarte para que no te maten. Pero es que la gente se te deprime y se te suicida. Hay una movida súper tocha. Dios mío. O sea, dije, qué ganas de esto. Voy a jugar para pasar el rato. Era el Pacto de los Lobos, por cierto, la El película. Pacto de los Lobos. Eso. Lo he mirado en el móvil mientras hablaba. Perdón. sí, Yo la película con la que me voy a quedar de videojuegos, la buena es Resident Evil, de Paul W. Anderson, que yo creo que tiene unas cuantas adaptaciones. Tiene la de Mortal Kombat y la de Monster Hunter. Hunter. Que hay que ponerse en situación, ¿no? De dónde veníamos. Veníamos de Super Mario, veníamos de Double Dragon, veníamos de Final Fight. Y claro, de repente este señor viene, hace Mortal Kombat y te decimos, es una que no da vergüenza ajena y que además tiene temazo. Porque tiene temazo Mortal Kombat. Y después hizo Resident Evil, que era una película pues muy de su director, ¿no? Un director que también ha dirigido El Horizonte Final y en la que coincidía con Mila Jovovich, con la que luego se casó y creo que siguen casados sí, todavía. sí. Y crearon una saga que realmente ha perdido el norte, la saga de Resident Evil, pero que en aquella primera entrega me parecía súper divertida y disfrutable, en la que Mila Jovovich era una mujer que se despertaba amnésica
y tenía que entrar con un grupo de operaciones especiales en un edificio en el que todo el mundo era zombies para Era como resolver la subterráneo papeleta. en la peli. Sí. Sí. Y Además, había perros zombies y perros demás. zombies, eso a mí me impresionó, los perros zombies. Y además también tenía una escena muy mítica que era la de los rayos láser. La de los rayos láser sí. también fue una escena que en su O momento... que, además que, si no recuerdo mal, se cargaban a Michelle Rodríguez, Sí. la troceaban con los rayos. No era Michelle Rodríguez a la que troceaban. No. A Michelle Rodríguez la contagiaban al final. Pues Ah, es Moría verdad, contagiada. es verdad. Yo, Era fíjate, el pues líder yo del me equipo. había quedado con la idea esa de que la troceaban No, a sí, Michelle era el líder Rodríguez, del me quedaba equipo. yo flaseado y tal. Que en un primer momento parecía que había salvado la situación y de repente le hacían ya todo el lío con la... Yo tengo que decir que esa peli no está mal, pero tengo un poco de rabia porque es tan diferente de lo que es el primer Resident Evil que, joder, mira que yo no soy muy pecinero para el tema de las Eres un adaptaciones y purista, tal. Ernesto, No, tú eres no, un no, 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 purista, no. reconócelo. Yo con el tema de las adaptaciones y tal no suelo ser para nada tiquismiquis, pero me parece que el primer Resident Evil tiene una ambientación tan chula y que podría dar para tanto que... Es que yo creo que al final, cuando se habla de una adaptación muchas veces, lo que esperas es que cojan el tono, por lo menos el tono de lo que están adaptando. Y en Silent Hill me parece que el tono, porque yo cuando jugaba al juego me parece que el tono estaba conseguido, Sí. pero en Resident Evil es verdad que el Anderson se lo lleva más a su terreno. Es una película más propia de él, Sí. muy técnico, como con O sea, mucha una tecnología cosa- y mucha cosa. Y yo me acuerdo que el Resident Evil que yo jugué, que no sé si era el primero o cuál, empezabas en una comisaría con el Ese policía, es el segundo. el segundo. segundo, Ese es el segundo. con todo Mira, destrozado. y tal. una cosa le voy a dar al Paul W.S. Anderson, que es que funcionó también la película, que cambió bastante la dirección de por dónde iban los videojuegos, y Resident Evil 4 es un videojuego de acción por esta película. Y Resident Evil 4 también es de los que más me gustan, o sea que... Bueno, Ramón, ¿qué película mala de videojuegos nos vas a...? Antes comentábamos de Uncharted, y sí que la he visto Uncharted, y es una película de Ruben Fleischer, y que es aceptable, es una adaptación aceptable, y el Tom Holland, en contra de lo que dice Ernesto, yo creo que es el único que le pone cierto interés a la película, porque ahí sale, el resto de los actores tienen Es que no la poquísimo aguanto, interés, es que me incluido parece- Antonito Banderas, que le pone poquísimo interés. Bueno, las dos pelis que pongo en una son las de Sonic. Las de Sonic, la película, la 2 y la de Sonic 1, ¿no? Las dos las vi con mis nietos y las reivindico porque a ellos les gustaron mucho. O sea, que una película que para niños, fíjate, hasta tal punto que le pusieron notas aproximadamente llegando al 10, ¿no? O sea, que son los dos muy, muy fans. La Y, primera la he visto, pero la segunda no. Pues la segunda es la primera película que vio Nico en el cine y se chupó 2 horas y pico de película, sentadito en la butaca, y siempre me acordaré de cuando vio el primer plano de la ciudad, que no sé si es San Francisco, qué ciudad es, que me mira y me dice, ¡hola! Flipadísimo. sí, 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 sí. 2 horas y pico dura. Además, Dura 2 horas. además ¡Ostras! la peli no solo sale Sonic, el erizo, ¿no? Sino que sale un zorro, un equidna y hay un malvado bigotudo, ¿no? O sea, que hay todas las facetas de la fauna universal, ¿no? Bueno, las dos pelis tienen ese aire muy infantil, con ese personaje que es este erizo que vive en soledad y quiere encontrar una familia, ¿no? Y hay un malo que es Jim Carrey, que es, en contra de lo que pudiera parecer, es el personaje más caricaturesco de toda la película, o sea, como suele ocurrir con Jim Carrey, ¿no? Y que las pelis, yo creo que es mejor la segunda que la primera, y aún así reivindico las dos, porque me parecen películas muy pensadas para que gusten a los niños, con elementos muy cinematográficos, porque todo esto de la velocidad de Sonic y tal, y desde luego las películas se basan en un Sonic que no existe en realidad, ¿no? Porque el juego de plataformas de Sonic tiene poco que ver con la película, ¿no? Pero yo creo que basado en este personaje sí que se han hecho dos películas que pueden ser muy familiares, ¿no? Y a mí me gusta esa idea. Ernesto, ¿tú has conseguido decidirte o no? Sí, sí, sí. Es que, claro, me estaba costando porque la idea era eso, una película que no fuera especialmente buena, pero que de algún modo
no sé, se te haya quedado en la psique y por fin he encontrado una que entre en esos parámetros, que es la de Doom. La peli de Doom, que de 2005, un año antes que la de Silent Hill. Es esta en la que sale La Roca Sí, sí. y Y el juez Dredd. el juez Dredd, efectivamente, Karl Urban. A ver, sí que no tiene nada que ver con Doom, pero porque, coño, si es que al final Soldados en el espacio puede ser Doom o puede ser la de Fantasmas de Marte, ¿sabes? Sí, matando bichos. Pero yo creo que era la primera película en la que salía el plano subjetivo de lo que era el videojuego también al final. Sí, hacen un plano que estaba guay, una escena así como emulando cómo es el videojuego, así en primera persona. Primera y, persona. y por esa escena merece la pena verla porque esa escena está Que es guay. algo además que también hemos visto recientemente en la serie de Halo. También sale un plano. Ah, Sí. Halo también hay una... Sí. Pero bueno, tiene cositas de los videojuegos, tiene algún demonio así que dices, anda, mira, este es el que sale en el videojuego. Y tiene la pistola esta grande, la típica del videojuego, la BFG. Yo luego en la parte podcast os voy a contar yo cosas. Pero la recortada salía, pero yo creo que el arma No, más, la el arma más recortada, emblemático del Doom Sí, era la sí, recortada. Sí, la super escopeta. Y no sé. Bueno, pues yo, mi película no es reivindicar, porque no le aconsejo a nadie que la vea, pero que se me quedó en la cabeza metida y voy a hablar de ella, es Double Dragon, que es mala como para sacarte los ojos. Es del Peor que 93. Y echarlos en ácido. Sacarte los ojos y echarlos en ácido. Es del 94, perdón. El director es Jane Jukic, que al mirar sus créditos tiene más de 200 créditos de dirección, pero es que ha hecho sobre todo lo que son videoclips, ¿no? Videoclips videoclips. de música. Y esta película contaba con Robert Patrick, el malo de Terminator, Marda Cascos, que es un actor de artes marciales muy conocido en la serie B, que salía en el Pacto de los Lobos, de la que hablabas tú antes. Y Ramón, me estás enseñando el cronómetro, pero es que está al fondo de pantalla con tus nietos. No, no está. A lo mejor Bien. Que, no, te digo que hay que sumarle 10 minutos. Pero sí, O sea, sí, ya acabamos. que llevamos casi una hora. Y Scott Wolf era el otro protagonista de Scott Wolf, para quien también tiene varios créditos, para quien no le recuerde, era sobre todo por series como Cinco en Familia y Spin City también, creo que también salía. Y la película es todo lo que se puede esperar de una película de los 80, nada más que los 90. En los 80 yo creo que había funcionado mucho mejor porque hay momentos en los que incluso me lleva un poco a las Tortugas Ninja. Tiene una imaginería que a mí me parece chula, de un coche que funciona con basura. ¿Dónde habremos visto eso? De un coche que funciona con basura. Ciudades inundadas por un cataclismo, porque la Nueva York en la que están está medio inundada porque hubo un terremoto y tal. Bandas y pandilleros al estilo de Warriors. O sea, un montón de ideas, ninguna funciona bien. Es lo típico de que hay que proteger un medallón que es súper poderoso, pero luego al final el poder que da es más bien triste. Y sale Alisa Milano, que también haciendo de protagonista por ahí, de líder de una banda de guerreros callejeros que parecen muy poperos ellos. Entonces, bueno, pues es una película que yo no os recomiendo que veáis, Me la has metido pero muy bien. que te puedes echar una risa si la ves con amigos y bajo el efecto de sustancias. Que ya vamos malísimamente Mal mal de de tiempo. tiempo. En el En el podcast- podcast vamos a hablar de películas que nos gustaría que existieran basadas en videojuegos. Y de 65. Y de 65, que es una película que también parece un videojuego. Ya. Bueno, nos despedimos ya con toda la prisa. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí en Centauros de la Alcarria. Queridos oyentes, estamos en la parte del podcast en la que Ramón está preguntando si hace falta que ponga el cronómetro. Y le he dicho que no, porque me da miedo que no nos deje acabar hasta que no considere que hemos hablado lo suficiente. Dice, hoy tan solo hemos hablado hora y 40. Hay que llegar a las 2 horas. Tenemos que... Bueno, decir a nuestros oyentes que estamos aquí en la parte exclusiva podcast de Centauros de la Alcarria.
y que seguimos con lo que hemos estado hablando en la parte que también va a la tele, va a YouTube y que podéis oír en el podcast, por supuesto. Y estábamos hablando de videojuegos, ¿no? Y estábamos con la propuesta de qué película nos gustaría ver basada en un videojuego, ¿no? Y yo propongo algo más. ¿Cuál han sido los videojuegos de nuestra vida, ¿no? O sea, que cuál... Tú ves que quieres hablar de civilización y no sabes cómo meterlo. Claro, A mí me parece una buena idea porque así ya hablo yo de mis cosas. claro, claro. Yo creo que está bien eso, ¿no? Vamos a expandirnos un poco. Mira, yo, ¿cuál ha sido mi videojuego, el videojuego de mi vida que llevo jugando desde el año 95 a las diferentes versiones que han ido saliendo? Ha sido Civilization, ¿no? Civilization 6 es el último que ya salió, si no recuerdo mal, Hace 2 o 3 años, ¿no? No, hace 5 o 6 años, ya en el 17 o en el 18 salió Civilization 7 y ahora está en oferta en Steam por solo 5 euros. Porque seguramente, aunque eso no lo ha confirmado, este año, Piraxis no lo ha confirmado, pero este año saldrá Civilization 8. Y entonces lo ponen en super oferta el 7, pues para darle El 6 salida. era en el que también estaba... No, ¿cuál es el último? El 6. El 6. Es en el que también estaba Gandhi, ¿no? Sí. Vale, vale. Gandhi está. Ha habido varias expansiones. En este, por ejemplo, es una expansión en la que hay fenómenos meteorológicos o ambientales, hay terremotos, caen meteoritos y tal, que además puedes personalizarlos cuando haces la partida en que sean muy intensos o que sean leves. Si los pones muy intensos es un sin vivir, porque te está cayendo tormentas, sequías, inundaciones, meteoritos, eclipses solares, todo constantemente, y es un sin vivir, ¿no? Y luego han salido ampliaciones en las que salen nuevas civilizaciones diferentes, todas muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, este es el juego que me ha acompañado toda mi vida, que sigo jugando. A veces hay temporadas que juego mucho, otras temporadas que juego poco o nada. Y a mí me gustaría una película basada en este videojuego, pero yo veo que eso es imposible. Una serie. Una serie, bueno, sí. pero Yo creo se me ocurriría plantear una serie en la que pudiéramos ver las diferencias de una misma ciudad con diferentes gobernantes, ¿no? Imaginaros una ciudad gobernada por Gandhi o por Genghis Khan o por ¿tú crees Abraham que sería ese el Lincoln. enfoque? Es el enfoque que le daría yo. Yo le vería un enfoque más a lo fundación, pero los libros, saltando hacia el futuro, desde que llegan los primeros pobladores, ¿sabes? Y el legado realmente de la historia que tiene un lugar, de la gente que lo fundó y cómo se va desarrollando esa ciudad con el paso del Bueno, tiempo. eso complementa un poco mi idea, porque podía ser así, pero con Diferentes diferentes ciudades, ¿no? O sea, Sería una serie. Sería una Sí, serie. una Sí, serie, sí. hacer una serie en la que pudiéramos ver cómo empiezan las diferentes civilizaciones, por decirlo de alguna manera, diferentes ciudades, y cómo van avanzando a lo largo de los años. Y cómo en cada momento, ¿no? A lo mejor el malo de repente, siglos después, se convierten en los buenos porque los bisnietos de aquel que era un tirano han aprovechado la grandeza que consiguió el tirano para hacer algo bueno o para hundirlo. Es un poco lo que hace la Juego de última Tronos. temporada de La Casa del Dragón, ¿no? Esos saltos, bueno, pero saltos que al final temporales. gira en torno a un personaje central. La que hablamos pues eso es la de Fundación, porque Fundación en el primer libro te cambia de protagonista totalmente, te deja a Claro. Harry Sheldon como... Y además podríamos enlazar las diferentes ciudades o diferentes civilizaciones en los últimos capítulos en los que podría haber amistades, guerras, en las que se han expansionado de tal manera que ya sus fronteras han llegado. ¿Tú crees que Gandhi y Genghis Khan serían amigos? Vamos. Te respetarían como Magneto y el profesor Xavier. Claro, Además, yo uno qué es sé, calvo, otro... yo qué sé, esas cosas y tal. Bueno, también está Felipe II, Isabel la reina Victoria de Claro, Inglaterra, están, yo qué sé, hay reyes africanos o indios americanos, o sea que la cantidad de civilizaciones posibles babilónicos en Civilization es infinita, ¿no? Y entonces yo creo que podríamos hacer una serie con muchas temporadas, ¿no? Basadas en estas ideas, ¿no? Sí, y al final el concepto además sería el de crecimiento constante y al final de ya habría una ciudad
que habría invadido. Entonces sí que sería un poco Juego de Tronos, ¿no? Porque tendrías varias al principio y luego irían cayendo determinadas ciudades sobre la idiosincrasia bajo la idiosincrasia de una en concreto, ¿sabes? A mí me gusta mucho jugar a Civilization porque yo inicialmente intento mantener la paz con todo el mundo durante varios Yo te siglos. iba a preguntar, ¿qué clase de jugador eras tú? Pues ya te lo voy a contar, ¿no? Pero voy intentando mantener la paz, pero enfocando mi tecnología, mi árbol tecnológico hacia La la guerra. creación de armas muy potentes, ¿no? Para que llegado el momento, Si quieres paz, prepárate para la guerra. claro, me estoy preparando durante siglos, yo que sé, 20 siglos más o menos, hasta que llega el momento en que yo, por ejemplo, tengo tanques y aviación y el enemigo aún va con cañones de la edad O moderna, sea, ¿no? que te estudias el árbol tecnológico. Claro, claro, el árbol tecnológico es fundamental para enfocarte en ese aspecto, porque yo me enfoco siempre, intento medrar en diferentes aspectos, pero intento siempre enfocarme para eso. Y entonces llega un momento en que ya decido establecer la guerra. La guerra suele ser total porque la declaro contra uno, pero me la declaran todos porque mi superioridad armamentística es así y entonces ya empiezo metódicamente a conquistar las ciudades enemigas de manera metódica, intentando arriesgar lo menos posible las tropas y siempre enfocado a intentar actualizar todas las unidades para que sean lo más potentes posibles y haya una ventaja estratégica absoluta, ¿no? Yo es que en Sobre ese el juego enemigo. soy mucho más, menos intelectual. Desde el principio ya tengo una estrategia expansionista. Me gusta tener muchos exploradores, descubrir mucho terreno, que esa es la parte que más me gusta del juego, cuando vas encontrando esos Bueno, regalitos que hay y tal. pero llega un Y momento. enseguida ya empiezo a tener pequeñas batallas las voy eliminando uno a uno, ¿no? Del tirón. No, yo, por ejemplo, me gusta mucho ampliar la navegación pronto para conseguir naves que puedan recorrer los océanos, ¿vale? Y así perfilar los territorios que hay por descubrir, por explorar, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho también. Pero lo que pasa es que yo hago pocos exploradores y hago más guerreros, porque en la práctica valen más o menos lo mismo, cuesta hacerlo lo mismo y el guerrero tiene una capacidad. Tú vas a Hombre, a una repartir. capacidad de exploración parecida y además una claro, claro, capacidad a bélica. mí me gusta explorar, pero yo exploro con guerreros. Ah, bueno, Claro, un es guerrero que a has dicho caballo. exploradores. Un guerrero a caballo. Eso Claro, sí. cuando ya consigues caballería, la exploración se hace muy rápida, se hace mucho más rápida. ¿Tú, Ernesto? Es que del Civilization, aparte de que nunca he jugado, alguna vez he visto a algún amigo que sí que es fan, de juegos de estrategia no te creas que soy muy fan. O sea, no por nada, sino porque se me dan mal. Me gustan los juegos de estrategia, pero eh, no sé, juego a Warhammer, quiero decir. Es de estrategia, pero en En IRL. tiempo real, ¿no? Sí, con miniaturas, con muñecos. Claro, a mí Hombre, eso yo me- estrategia en tiempo real es la de. Ahora no me sale el nombre, será posible. La de esta que es de astronautas, wow. StarCraft. ¿Él? StarCraft. No, no me sale el nombre, pero ya te ya- lo digo luego. Bueno, ¿cuál sería tu adaptación ideal? A ver, mi adaptación así ideal de videojuego soñada es una que estuvo a punto de existir, pero al final no terminó, que es aquella película que iba a haber hecho George Romero de Resident Evil. Sí. O en caso de que, bueno, George Romero, por lo que sea, ya no va a poder hacer películas, a no ser que el virus le infecte y se levante de la tumba y se ponga a dirigir, me gustaría, por Dios, una adaptación fiel y decente de Resident Evil, porque las películas de Resident Evil son más bien... Hay personajes y hay localizaciones de Resident Evil, pero en general son una historia que no sigue lo del videojuego. Pero una película que de verdad siguiera la historia y los personajes de los videojuegos de Resident Evil me gustaría bastante. Pero, ¿te refieres solo a la historia o también al tono y la atmósfera de la película? Quizá más el tono y la atmósfera, pero sobre todo, y habiendo antes yo, no sé, loado tanto la ambientación de Resident Evil 1, me gusta más la del 2 y el 3. ¿Te acuerdas que era en la ciudad y el 2 empieza en la comisaría A mí eso de me Raccoon gustaba City? mucho.
Ese mola un montón. Y después eso, se abre la ciudad y el 3 mola porque es en toda la ciudad y le está persiguiendo a la protagonista el monstruo este gigantesco que va mutando durante el videojuego. Pues eso me molaría un montón. O sea, es como... Y a lo Pero mejor eso, quizás... eso sale en cierto modo en alguna de la tercera, En yo creo. la segunda peli es en Raccoon City y aparece el monstruo este Nemesis del tercer videojuego. Sí, yo creo que la película, el problema que tiene la saga es que al final acaba siendo incluso paródica, ¿sabes? Demasiado caricaturesca. Sí, Pierde, por así decirlo, seriedad. y la verdad es que los videojuegos también, un poco. O sea, los videojuegos pueden llegar a ser bastante ridículos. Pero ese segundo y tercer videojuego, que incluso si no tiene mucha historia, o sea, son como tres tramas. ¿Te acuerdas? La de Leon Kennedy en la comisaría, que pues eso, intentando sobrevivir, tiene que salir de la comisaría. Luego está la Claire, que se encuentra antes con Leon y se separan, aparece el camión ese, se estampa y se separan, les separan. Y Claire se encuentra con una niña, que luego la niña resulta que es la hija del científico que ha desatado todos los zombies en la ciudad. Y el tercer videojuego era la hermana de uno de los protas del primer videojuego, que también creo que le estaba buscando en la ciudad y hay el monstruo este gigantesco que le está buscando. Pues yo creo que eso, si incluso se condensa en una película, podría funcionar. Como Uy, si mucho tema para una película, ¿no? tres tramas paralelas así en una peli, yo creo que podría funcionar. Oh, macho, es mucho condensar. O sea, que tú reharías una película. Bueno, vale, me parece bien. O Es sea, que ya ha habido varias adaptaciones de es que al Resident Evil. final, yo no sé, si te acepto Claro, la... pero es que esta propuesta, y Ernesto, perdona que te diga, pero no es ya de Resident Evil ya se han hecho un montón de películas. Claro, es Claro, que yo yo no creo tengo que un Ah, decís videojuego algo que aún no se haya que no hecho. se haya claro, hecho. Ah, vale, vale. claro, estás proponiendo Es que que no te gusta lo que han hecho y que hicieran otra diferente, pero tú no. fíjate que yo he La dejado idea no fuera. era esa, la idea era de qué película adaptarías tú de un videojuego, pero ya se han hecho estas películas. Que no te gusten es otra Que cuestión, tú ¿no? fíjate que he dejado yo fuera Monkey Island, porque ya existe Piratas del Caribe. Ah. Ah, vale, pues entonces, a ver, uff. Bueno, mientras lo Sí, piensa, sí, dice el Javi la suya. ve diciendo, Javi, porque es que yo tengo una, o sea, un videojuego, unos videojuegos que me gustan mucho, pero creo que sería muy, muy difícil llevarlo al Si hemos formato podido película. hacerlo con civilización, podemos hacerlo con lo que tú nos Ya, digas. Mira, con Civilización yo venía aquí dándolo por Misión ya. Imposible. Y al final, yo creo que por la cafeína que llevaba la Coca-Cola que me he estado bebiendo, se me ha ocurrido la O sea, idea, que yo creo creo que que es una por... idea sensacional, porque además la música de la serie ya está hecha. Y es que es el nuevo Juego de Tronos, es que es unir el Juego de Tronos con Sí, bueno, sí, Fundación. en ese Es sentido. que, es que es una... O sea, todo el a mundo lo ver compra el cómo high concept. os suenan los... Es que populares son y público tienen, pero es que no veo cómo hacerlo en formato serie o película. ¿Los Dark Souls os suenan? Sí, se ve que vas a decir eso. Pues es que lo que tienen así de curioso es que la historia la vas descubriendo tú un poco si buscas pues las descripciones de los enemigos y de los objetos y tal, pero en sí es un videojuego sin historia, porque tú vas pasando por niveles y te enfrentas con bichos así extraños y vas sacando la historia por el contexto que ¿Y tú cuál es la puedes. historia? Pues lo típico de un mundo de fantasía que se ha ido al carajo, magia extraña, la ambición así de los reyes, no sé qué. Está guay. Está Al guay. final te queda algo así como de Witcher un poco también, ¿no? Sí, pero mola porque es una, no sé, es un universo un poco más desolado, más posapocalíptico. O sea, todo está un poco más hecho desastre. Y funciona porque eso, en un videojuego, pues, como estás jugando, tu atención es estar jugando, estar pegándote contra los zombies enemigos. Pero en película o en serie no sé cómo funcionaría sin tanto diálogo. O sea, a ver, hay diálogo, hay personajes. Joder, macho, pues ¿Los habéis jugado, los Dark Souls? Yo no los he jugado, he oído hablar de ellos porque dicen que son súper difíciles. Sí, son bastante dificilillos. ¿Qué? Tienes que aprenderte también movimientos de esos. No, más bien tienes que ver cómo te atacan los enemigos y ver cuándo Es que esquivar. fue una cosa que a mí me sorprendió cuando me fui introduciendo en el mundo de esto de los videojuegos, bueno, que vas escuchando cosas, y que descubrí que las primeras maquinitas, todos los enemigos seguían el mismo patrón siempre. Y había gente que memorizaba los patrones
para poder pasarse esos Claro, videojuegos. los Dark Souls en esencia es eso. Tú tienes que ver, tienes que descifrar qué patrón utiliza el bicho para pegarte y cuando él no esté pegando, aprovechas y pegas tú. Parece fácil, dices, evidentemente. Pero cuando el bicho a lo mejor levanta el brazo y dices, ahora es el momento de pegar porque está levantando el brazo. A lo mejor de repente te pega muy rápido. Y dices, coño, no me da tiempo. O lo levanta y dices, me voy a esperar porque sé que pega muy rápido. Pero de repente el tío se queda así con el brazo levantado y dices, coño, no me pega, voy a pegar ahora. Y justo cuando vas a pegar, hace el tío, ahora te pego. Es una guarrada, pero es muy divertido. Sí, no, es una cosa. Hay una película que a mí me gustaba mucho hablando de tema de videojuegos, que no es una adaptación de un videojuego, es la adaptación de todas. La que hizo Adam Sandler, creo que era, con Peter La de Dinklage. Pixels. Pixel. Pixels. Sí, pero esa película estaba muy bien. Que yo creo que se me ha hecho unas risas. O Sí, esa sea, película estaba muy Eran bien. los alienígenas que se Lo que yo transformaban me he olvidado totalmente de dos películas que a mí me parecen sensacionales, que son Rompe Ralph y Ralph Rompe Internet. ya, pero esos no son de adaptación de videojuegos. No, bueno, Hombre, es igual. hombre, sale están mucho. basadas Sí, en videojuegos. Sí. O sea, claro, Tiene personajes, en videojuegos pero no es una arcaicos, adaptación de- en videojuegos arcaicos y más Pero, modernos. Bueno, Ralph pero sí que era un personaje de No, videojuego. Ralph no. hombre. No. claro que era un personaje de videojuego. Pero dentro de la película, pero no que O existiera sea, un dentro de la videojuego. peli sí, pero no existe Hombre, ningún Ralph videojuego. existió el videojuego. Ramón. Hombre, que sí, eso no es una broma. Ralph existió el videojuego. Que Cuidado, era- que si lo está diciendo Ramón, en su No, tiempo no, puede no, que eso era existiera. un vídeo de consola de estas, de recreativos, que yo creo que nunca estuvo en ordenador, pero sí que estuvo en consola de recreativos. Puede ser. O sea, como describe la película. Lo que pasa es que vosotros sois mucho más joven y no lo habéis conocido, pero en los años 70... Ha existido desde 2012 como promoción para la película. No, No es un el videojuego. concepto este de Ralph rompiendo una casa, o sea, Está basado, o sea, yo entiendo que está basado en Donkey Kong. Ah, Pero, vale. o sea, Donkey te lo Kong compro, tirándole te lo los compro, barriles a... Te lo compro, pero sí que existía un videojuego parecido, ¿no? O sea que, Sí, Donkey Kong, sí, pero, claro, pero Ralph y el Ralph, pero a mí esas dos películas me parecen sensacionales. La Y segunda, Ramón, es mala. la segunda, la segunda esa en el que Ralph se mete en internet. Ramón, esa película es espantosa. A mí me Dios parece mío. sensacional. Perdona que discrepemos tan Dios mío, Ramón, gravísimamente. esa película- Es una película del 2018 y es una película que a Es mí me anuncio parece tras anuncio tras anuncio. O sea, sensacional. No, discrepo totalmente. Y además es que a mí me parece una película muy divertida. está Pues mal. yo creo, me está costando mucho decidirme por un ¿Qué videojuego. adaptación? A Por ver, un videojuego harías tú- para adaptar, porque además creo que todo lo que diga, de alguna u otra forma, ya ha habido alguna adaptación de esas cosas. Porque a mí me gustaba mucho el videojuego de Héroes del Might and Magic, que es un videojuego que combinaba la exploración de mapas como en Civilización. No desarrollabas ninguna ciudad tanto como Civilización, pero bueno, también tenías que construir tus edificios en las ciudades. Y luego también el combate estratégico por turnos, porque a mí es muy importante el combate estratégico por turnos. Pero me voy a quedar con el juego con el que más me he flipado de mi vida, que es el UFO. ¿Cuál? UFO. ¿Cuál es UFO? ¿De qué va? Yo no la conozco. Es un no la videojuego conozco. en el que en el que tú eres una entidad de protección planetaria frente a ataques de alienígenas. Entonces, por un lado tienes que desarrollar tus naves, porque cada vez que viene un alienígena, primero tienes que derribarle, y luego una vez la has derribado ya mandas a tu equipo de... Como el XCOM. Sí, El sí, XCOM, pero creo que es que luego, pero yo cuando lo conocí era UFO. Cuando me llegó, como nos llegaban las cosas cuando era joven. Pero es ese, ¿no? Pero yo creo que es el ESCOM, Son que los después, XCOM, que después vale, se llamaba el ESCOM. Y luego cuando ya enviabas a tu equipo a la Tierra, a la zona en concreto, que la primera parte era en tierra, la segunda parte había operaciones, era que era sobre todo marino. Sí. Y yo me flipaba mucho con Ese juego mola un montón. con las operaciones de tierra porque tú ibas por una ciudad en la que había ciudadanos y tenías que ir viendo, a lo mejor aquí hay una puerta rota y entrabas en la casa y tenías que ir cubriendo con tus soldados todos los aspectos de la casa para que el alienígena, si había alguno, pues que pudiera defender y te dejabas turnos de movimiento, pues si cuando le tocaba al otro y aparecía, tú podías disparar y todos tus soldados tenían unas actitudes. Entonces me molaba mucho, me molaría una película que Así rollo de mercenarios. mercenarios y que cuidara mucho el tema atmosférico de que han llegado a esta ciudad y tenemos que hacer un despliegue de fuerzas
y poco a poco vas entrando en las naves enemigas también y en las Además, bases una enemigas. cosa que molaba mucho de ese juego era que si se te moría un tío, se te moría para siempre. Sí, Y, sí, y tenías que tener mucho cuidado porque a lo mejor tenías un tío que decías, "Buah, este le tengo súper mejorado, tiene una pistola, no sé qué, este tío es la polla", y si te moría, a tomar por culo. Tenía- Ya está, Bueno, ya. era un tirador que tenías gente que disparaba muy bien Sí, o sí. gente que tenía más aguante O físico. que le habías puesto una armadura de la leche, no sé Sí. qué, y si se te moría, a tomar por Pues culo, un ya, juego muy olvídate. interesante, no lo Está muy conozco chulo. yo. Mira, un juego de estrategia en tiempo real es StarCraft, que es el que antes os Sí. decía de StarCraft. A mí es un juego que he jugado StarCraft muchísimo. existe porque los de Blizzard quieren hacer un videojuego de Warhammer 40.000 y dijeron, porfa, ¿podemos hacer un videojuego de Warhammer 40.000? De hecho, los Terran parecen los marines espaciales Sí, 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 y totalmente. los Zerg parecen los tiránidos, los marcianos Sí, sí, alienígenas sí, sí, de sí. Warhammer. Y los de Games Workshop les dijeron, no, no podéis hacer un videojuego de esto. Así que les Los copiaron. CERS son muy alien, ¿no? Sí, Son muy alien, a mí me encantan por eso. Y yo he jugado muchísimo al 1 y al 2 y siempre esperamos que salga una nueva edición, ¿no? el Me 3, explico. sí. Pero pues ya sabéis que StarCraft es el juego nacional en Corea. Corea, sí. En Corea del Sur es el juego nacional, es el juego que más se juega y en el Hay que oposiciones para jugar hay al campeonatos, hay técnicas. No, pero les ves jugando y flipas, tío. O sea, No, es que además sí, sí. yo que he intentado aprender, porque esto tienes que aprender, porque es un juego que el tiempo cuenta mucho, ¿no? Y lo que hagas en los primeros 30, 40, 50 segundos es fundamental para el desarrollo posterior del juego. Entonces, hay una secuencia de cosas que tienes que ir haciendo ya prefijada, que tienes que aprender para hacerlo, para que el juego al final tengas un resultado positivo. Porque Además, si juegas online, que se puede jugar sí. online, te puedes encontrar con profesionales que a los 2 minutos te han destrozado StarCraft totalmente. creo que además sería más fácil de adaptar a una película o una serie o algo que Warhammer, porque tiene algo que dices, "Joder, parece una desventaja". Pero no, para hacer esto creo que funciona mejor, que es que no tiene tanta historia, no tiene tantos antecedentes, tantos personajes. Hombre, desde luego, sí. Pero StarCraft Lo de no tener antecedentes, no tener historia, eso no sé, tienes que saber Oye, aprovechar. pero Está bien, pero. yo discrepo Sí. con. Si juegas en el modo, diríamos, competición, es verdad que no hay una historia. No, a ver, Pero si juegas tiene una en el historia. modo, en el modo ¿cómo se llama? La campaña, la historia, sí, sí, Si sí. juegas la campaña, joder, la campaña desarrolla Sí, sí, sí. una historia Y tiene unos personajes. compleja, con Sí, unos sí. personajes Pero muy Ramón, bien quiero decir, estructurados. de Warhammer, solo de los libros de antes de la historia hay 45 libros. Ya, ya. Hay más personajes Sí, 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 estoy que de acuerdo, personas estoy de conozco acuerdo. yo en mi vida. O sea, es inabarcable. O sea, ¿qué adaptas de Warhammer? Dices, vale, tienen los marines espaciales, pero es que de marines espaciales hay 20. O sea, es Oye, imposible. ¿qué os parece Warcraft? La película. Decente. A mí, yo la toleré, no me parece una gran cosa. Lo que sí que me gustó mucho es el diseño de producción de esa película, Sí. porque me parece que todo está muy, muy bien hecho. ¿Sabes? Yo creo que tiene un error de casting brutal en el personaje del mago. El mago era el malo, ¿no? Sí, al final era el malo. ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llama. Yo no me acuerdo tampoco, Era yo de eso no me acuerdo, la verdad. Es que no me acuerdo de eso. Pero, ¿sabes quién dirigía esa peli? El hijo de David El Bowie. hijo de David Bowie, tío. Que venía de hacer dos pelis, la de Moon La de Moon y y la de la de Código Código Fuente, Fuente. que está muy guay. esa. Y las dos pelis, la de Moon también está muy chula. Está muy bien, sí. Para mí fue un poco viniendo de él fue un poco de decepción la película porque Será fan. ¿qué? Será fan de Warhammer. Era fan. No, pero no que eligieras el proyecto, que eligieras el proyecto me parece guay. Pero la película, lo que decís, ¿es correcta? Sí. ¿Acaba de funcionar o de ser épica, Claro. que es lo que tendría que haber sido? No. ¿Qué pasa? Que es que como yo no soy tan fan de Warcraft y no No, me yo tampoco soy conozco, fan. no me conozco las historias y los personajes y tal, pues bueno, pero yo sí que es verdad que tengo amigos que he visto esta película con ellos y dicen, no, esto no es así, este personaje aún no existe, no sé qué, y yo, bueno, no sé. Agradar a los puristas siempre es muy difícil. Ya. Y luego yo, por ejemplo,
hay un juego que he jugado muchísimo y que sigo jugando. Cuando tengo momentos de estos que digo no sé qué hacer, voy a matar zombies. Entonces me meto en el Left 4 Dead 2, que es un clásico, y me lo paso súper bien matando Yo zombies. tengo ese juego modeado hasta las cejas y a lo mejor en lugar de zombies pues son Teletubbies. Y en lugar de No, a ser... mí me gusta que sean zombies. Los Porque personajes. hay una cosa en matar zombies que es que no estás haciendo nada moralmente Claro. deleznable. Matar un zombie Yo, es perfectamente al Left 4 Dead una cosa 2 incluso benéfica, ¿no? Claro, es necesario. Es A mí necesario. me encantaría también una adaptación del Diablo, del Uf, primero. has tocado hueso. ¿Por qué? No, porque me gusta mucho lo Que a que mí hablo. también me gusta la idea de Pero gustan me los gusta Diablos. más, fíjate que como concepto, entiendo que el 2 y el 3 son mejores juegos, pero el concepto del primero me gustaba El mucho. 1 nunca he jugado y de hecho nunca he visto cómo es el 1. O Pues sea que si me iluminas... Yo jugué hace, pues cuando salió, que esto es un juego de los 90, o sea que Diablo es un juego de los 90, de los primeros Va a salir el juegos 4 ahora. que Estoy... salieron, Buah. y a mí me gustaba esa idea de hacer maldades, ¿no? De ser el malo, No, eres el malo, el no. Diablo, eres el bueno. Claro. Bueno, eres el malo. No. A ver si te estás Te confundiendo. estás confundiendo con el... Con el con- Dungeon Keeper a lo mejor. con el Overlord. ¿De qué va Diablo? Diablo, Diablo- no es un héroe que está el primero es un héroe que está en una aldea no, y entonces tiene que irse no es el que decía yo. una especie de catedral en la que hay algo que está fastidiado. Hay algo maligno ahí. Y en el primer Diablo lo que tienes que hacer es ir bajando, vas bajando niveles hasta llegar hasta enfrentarte con el Diablo. Y de vez en cuando vas volviendo a la aldea para coger equipo, espadas mágicas. Entonces totalmente Y equivocado. en el primero estaba. solo podías elegir al guerrero, si mal no recuerdo. En Era el mucho segundo más era simple. druida, guerrero, Eh, mago y pícaro. no, Dios Guerrero, Mago, y yo también tenías al de los muertos. El nigromante. El Negromante también lo tenía. Y el segundo ya era. O sea, por así decirlo, el primero era como si solo hubiera un mundo. El del segundo. En el segundo, Sí. el concepto es el mismo, pero con más Pero mundo. más, y con más personajes y tal. Y con más personajes y más historia. Y en el Pues entonces primero. nunca- o sea, el 1 nunca lo he visto. Eh, Y al tenía- que, y al- yo al que he De jugado ahí, mucho es al 3. yo creo que de ahí sale una película excelente, ¿no? Sale, Podría salir. no deja de ser, una vez más, como película, aunque el concepto del juego sea muy distinto, pero como película, poco que te descuides, te sale otro Witcher. ¿Sabes? Porque Sí. hay magias y más no sé qué. Entonces, el concepto se puede aproximar mucho, porque encima hay pocos personajes, pero la idea, bueno, pues tienes que desarrollarla mucho. Me sigue pareciendo que el UFO tiene mucha más ventaja Sí. por todo lo que puedes desarrollar alrededor. Porque el hecho de que tengas un equipo de 12 personas que pueden morir y Sí, pueden claro, ir y claro, además robándose. es eso, lo típico de. Y un de- líder de que les manda a la mercenarios. muerte, ¿sabes? Bueno, que les manda a la muerte, un líder, no que sé, que dirige toda la base y tienen soldados que les envía, les pierde, situaciones dramáticas. Y es que además, cada vez que había en el UFO un asalto a una ciudad, ¿no? Que te atacaban y te reventaban una ciudad y ibas por ahí y habían convertido a esos ciudadanos en alienígenas mutantes. Es verdad que les controlaban mentalmente. Bueno, había unas movidas tochísimas, ¿sabes? O sea, Y que además eran los típicos marcianitos estos grises, enanos, cabezones con. había de los- todo, había de todo, Sí. había de todo, había varios. O sea que, pero el diablo también molaría. Volviendo a Left 4 Dead, de Left 4 Dead ya se ha hecho, si no voluntarias, involuntarias adaptaciones de Walking Dead y todas las películas de zombies. Sí, son pero un lo que poco- mola, el Left 4 Dead no se toma muy en serio a sí mismo. No, hombre, Y lo claro que que mola no. es que es eso, que los personajes son como muy carismáticos. Sí. Y luego que la cantidad de escenarios que salen, yo he jugado todos los escenarios posibles, todas las posibilidades y tal, es muy diversa y muy divertida, ¿no? O sea que a mí Left 4 Dead es el típico juego que dices, tengo 10 minutos, voy a matar unos cuantos zombies. Oye, en cuanto a las canciones vergonzosas de videojuegos, ¿puede ser Dead or Alive la peor de todas o Final Fight? ¿Qué me gusta Final Fight? La de Dead or Alive la recuerdo muy mala. Solo la he visto una vez, para que Yo no veas la en acabé, en yo qué no la acabé, condiciones ¿eh? la vi. La estaban poniendo en la tele una vez que estábamos en un grupo, en un bar, cenando, y pusieron esa peli en la tele. Y estábamos prácticamente solos en el bar
Y se oía la tele porque la tenía así puesta y tal. Y dijimos, vamos a ver esta película en este bar. Y la vimos ahí cenando Con estas y tal. tías voluptuosas Sí. pegando Y fue fotos. como, o sea, no la vi en las condiciones más óptimas para ver una película. O sí, O sí, o para sí, ver esta- probablemente sí. Así que, Probablemente claro, sí. No. quizás no tenga mal recuerdo de esa película porque me lo pasé bien viéndola. Pero, y luego está la de Final Fight, que os recuerdo a todos los puristas que Blanca empezaba siendo un científico antes de convertirse en un monstruo. Y que Dalsim era otro científico. No, Blanca era un militar. Blanca era un era militar. del Street Fighter. Eso, el Street Fighter, digo Final Fight, macho. Me iba a equivocar todo el rato. Street Fighter. La película de Street Fighter. De Street Fighter. ¿Se la habéis visto o no? Sí. Porque es Que horrible. Van Damme Yo la he olvidado. hace de Master Bison, ¿no? No, Van Damme no. Que era Raúl Julia que hacía de Mr. Bison, tío. ¿Quién? Raúl Julia, de la familia Adams. ¡Ah! Raúl Julia. El Vale. El del meme de Van Objection. Damme, Van Damme hacía del militar. Del americano este que en el juego tiene el Sí. este así. De ese hacía Van Damme. Van Damme hasta cejas de coca en toda la película debía estar. Sí. Luego Blanca era un militar que le convertían en Blanca. Dalsim ni siquiera un guerrero, era un científico. Salía Vega en esa película. Sí que sería Vega. El español. El español y Torero el- con garras de lobezno. Y como que habían metido de los personajes y hecho, además que creo que el guionista era un buen guionista, tío. No me acuerdo quién era el director, pero era un buen guionista. Y la Espérate. gente flipó con que hiciera aquella pedazo de mierda. Te lo busco. Porque hay que decirlo, o sea, era horrible la Luego película. hay videojuegos, por ejemplo, Commandos o Company of Heroes, que son... Oh, el Commandos, El Comando- de Pyro Studios. Claro, Commandos hay, ya sabes que hay Commandos 2, Commandos 3, el 1 era muy simple, no, pero Commandos 2 en su época fue un juegazo, que este es de los años 90, 90 2000, Buenísimo, y, buenísimo. y Commandos era Espera, un espera, juegazo. espera. Me vas a permitir hacer un inciso. El director y guionista de la película de Street Fighter es el guionista de La Jungla de Cristal, La Jungla de Cristal 2, Comando, la peli de Schwarzenegger, y la primera película de los Picapiedra. O sea, pero que. ¿Cómo se llamaba el tío? Steven E. Sousa. de Steven Sousa. Sousa, sí, Steven Sousa. Sousa. Que pues eso, que era un buen Y la de guionista. Hudson Hawk de Bruce Willis. ¿Cuál? El Hawk, el tío este que era como un... Ah, el Gran Halcón. Ese. El El Gran Gran Halcón. Halcón. A mí esa película me gustó. Sí. Sí, Pues eso que. a ti te gustó, a mí también y a nadie más. Mira, nadie más. Porque esa peli no gustó a nadie. O sea, No, esa fue un batacazo descomunal. Le dieron súper duro al Gran Halcón. Sí. O sea, a mí sí que me gustó. Ah. Es que yo soy muy fan de Bruce Willis. A mí todo lo que ha hecho Bruce Willis me ha gustado. O sea, yo lo digo. Bueno, alguna cosa no, pero. desde que el hombre supo que estaba malo y tenía ya, que. bueno, y bien, a partir de las ahí últimas ya. películas, bueno, Yo creo ya que, está. en IMDb debería hacer una partición en su carrera desde que hacía lo que. Desde que empezó a hacer Detective Night y ya esto Ojalá ya hubiera empezado ahí, pero ya tiene otras antes que joder. Que desvarió, ya ¿qué hace- desvarió. qué hace Bruce Willis? Pero a mí, Pagarse el a mí tratamiento. Bruce Willis con la voz de Ramón Langa me parece el actor perfecto. Ya sé que esto que digo a los culturetas les sabe fatal que diga que Bruce Willis es un gran actor, pero a mí me lo parece. Yo te diré que para mí es mi gran héroe de acción, Bruce Willis. Tu gran que héroe más- y que más me gusta. posiblemente uno de los superhéroes mejor construidos de la historia del cine cuando, dirigido por Shyamalan, hizo El Protegido. O sea, que a mí me parece... Kylie Minogue salía en la de Street Fighter. Perdona, es que estoy viendo cosas Sí, de esta es que película. Street Fighter es una abominación. Lo que os decía antes de que hay películas, hay videojuegos como Commandos o Company of Heroes que están basadas en la Segunda Guerra Mundial, de las que se han hecho muchas películas, ¿no? Y que estos videojuegos beben de las películas, ¿no? Y tal. Pero Company of Heroes, pues perfectamente podría ser una adaptación teórica, Salvar al Soldado Ryan, Sí. o El Día Más Largo. Pero yo fíjate, donde lo veo ahí es en el Commandos. El Commandos podría ser un Misión Imposible en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y eso molaría mucho y creo que no Sí, se ha hecho. Sí, sí. Commandos, además, es un juego, yo lo defiendo mucho porque Commandos es un juego... No hace falta defenderlo, es buenísimo y ya está, y todo el mundo lo Ya, conoce, ¿no? sí, pero todo el mundo lo conoce, pero es un juego muy para pensar, es un juego muy de estrategia, es un juego
en el que no es acción, en el que tienes que pensar cada movimiento para obtener el resultado, ¿no? Y que además tiene una escala, porque cada misión es más difícil que la anterior y te sirve lo que has aprendido anteriormente, pero tienes que aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces a mí me parece un juego sensacional. Oye, Yo conozco a gente que se obsesionó en su momento con el Commandos. Yo conozco una persona que estuvo un mes dedicada su vida únicamente a jugar al Commandos, comía, bebía escasamente las 2 El horas, año pasado, cuando no salió el dormía Elden y Ring, jugaba me durante pasó un eso, mes sí. al Commandos hasta que se lo pasó entero y después ya decidió que no volvería a jugar a ningún juego más en su vida. Yo conozco una Yo persona. cuando salió el año pasado el Elden Ring me pasó eso, o sea que no pasa nada. ¿Con qué? ¿Con qué juego? Con el El Elden Elden Ring, el último Dark Souls. Que no, que iba a decir que, chavales, que hay que ir pasando Sí. cambiando de escenario. Solo llevamos 35 minutos. Ves, sabía yo que no te dejan de Madre poner mía. este. Pero esto Pero es- que yo tengo que trabajar, Ramón, vamos a hablar de 65, venga. Venga. Bueno, 65, vale, vamos a hablar de 65. Es una película, la mayor ventaja de 65, que es una película que dura muy poco. Y eso 90 minutos. no llega, Qué triste- 87 minutos. Que Fíjate tú. tristemente Está, se hace dirigida, más larga de lo que es. Sí. está dirigida por Scott Beth y Brian Booth, que Escribieron la de Un lugar tranquilo. Hicieron un tratamiento de guión de Un lugar tranquilo, vaya. y que es una peli que yo vi con Javi Pastrana y que la verdad es que nos lo pasamos muy bien viéndola. Yo le agradezco mucho su compañía. Cuando dejamos de tomar, nos lo pasamos muy bien viéndola, cuando dejamos de tomárnosla en serio. Claro, pues, cuando dejamos de tomarlo en serio y empezamos a comentarla, yo he de reconocer que tiene unos cuantos sustos que a mí me Me confusionaban. hizo mucha gracia, de tiene- repente saltaba Ramón a mirar. Se puede- Se puede hacer spoilers. y tal. Ramón, hace el aviso. Vamos a hacer Vale. ¡spoiler total! Tiene un susto tontísimo, que es cuando está como el Adam Driver agazapado a un risco y ve por primera vez unos dinosaurios y dice, oh, ¿qué es esto? Y de repente salta un dinosaurio. Sí, un velociraptor pequeñito. Sí, Bueno, chiquitito. pequeñito no, un velociraptor como se supone que eran los velociraptores. Sí. No del tamaño de Spielberg. No del tamaño de Spielberg, se supone que eran más pequeños. Y a partir de ahí empecé a ver como más sustos así tontísimos. No me Había de vez en imaginaba cuando tan- algún susto de esos que. A mí no esos no me asustaban, porque como eran sorpresivos, que a mí el susto que me asusta es el de la tensión, el que me va anticipando la película de que va a haber Cuando un está susto. metido en la cueva Y esa entonces y- ese ahí cuando ya me voy poniendo de mala leche, porque digo, a ver cuándo. Pero cuando me pegan un cacharrazo porque sí, no me asusto. Ramón sí, Ramón salta. Yo Era salto, butaca. yo salto. Bueno, aparte de que yo en el cine estoy en continuo movimiento. No para. no- Yo me creía que era cosa. Como solo he ido contigo al cine 3 veces. En Black Phone, pero en Black Phone no sé si estuve sentado a tu lado. Pero en Babylon yo digo, está bailando Ramón todo el rato. Y ayer No, pero pensaba, es que, digo, pues tiene yo, música. como ¿Qué soy quiero una persona hacer? que no sabe estar quieta, entonces estoy siempre ahí dando. Luego me quedé a ver Shazam. Luego hice sesión doble, me quedé a ver Shazam. Y el Shazam me di cuenta, menos mal que estaba solo en la fila, que no tenía nadie al lado. Estuve todo el rato con movimiento continuo de los pies, no sé yo por qué exactamente, pero eso me sucedió. A mí. Porque te querías ir. Claro, mejor me quería ir, ¿no? El 65 me llama mucho la atención que el guión es un cúmulo de casualidades tan grande, ¿verdad? Que resulta casi cómico, ¿no? Porque fíjate tú que el tío que viene de un planeta Solaris, creo que dicen y tal, amanece en la Tierra, pero amanece en la Tierra justo el día antes de que caiga el meteorito que produjo la extinción de los dinosaurios. O sea, ojo, qué Yo, bueno, casualidad, ¿eh? eso me lo puedo creer porque como se estrellan como Contra el con meteorito, una ¿verdad? lluvia de meteoritos, ¿sabes? Que es Lo lo que hace hilan que se ahí. estrellen. Claro, pero eso Pues bueno. ya también, claro, está ligado para... Claro, pero quiero decir que no es casualidad, que Hombre, se estrella la Tierra por eso. Por eso, claro, sí. Quiero decir, Llega un meteorito de 10 kilómetros... Lo que pasa produce- es que vas cogiendo, tú vas tirando del hilo. Es el hombre que se le acaba de morir la hija, la única superviviente es una niña. Luego yo ya me moría de risa, me partía Yo, de risa con todas las desgracias que le ocurrían cuando no se estaba clavando un dios, estaba rompiendo un hombro, Luego cuando no estaba... el pobre acumula lesiones, que se le verdad. clava un cristal en el abdomen, luego Pero- se le sale el hombro, tiene una como que- luxación de que hombro dejan caer en que varios se reduce, momentos- que se reduce ahí. dejan caer como en varios momentos, como que la herida esta que tiene en el abdomen de que Está se la clava un infectada. cacho, está infectada, pero luego no pasa nada. Porque- No, pero le no pasa supura. nada, no le pasa nada con nada. Con nada. O sea, Y no, bueno, no supura. al Entonces, salir del cine, yo fui a verla a Madrid con unos amigos que tengo ahí
Y al salir del cine oí que unos estaban comentando, dice, uy, pues no sé, a mí lo que no me ha convencido de la peli, es que me hizo mucha gracia, es que, tío, son de un planeta alienígena estos, que no son humanos en sí, pero tienen el sistema métrico decimal. Y yo, joder, tío, si eso es lo que no te convence de la peli, si eso es lo que no te convence de la peli, tío, o sea, Pues nada, ¿no? es que usan kilómetros, y yo, de verdad, o sea, Es que Yo tengo mi propia teoría. Yo tengo mi teoría de que este tío puede ser Kylo Ren de incógnito. Porque vamos a ver. La guerra de las galaxias ocurrió hace mucho, mucho tiempo en un país, en un planeta muy lejano. muy lejano. O sea, pudo haber ocurrido Un hace universo, 5 un millones universo. de euros. Y Kylo Ren sobrevivió, se hizo una familia, renegó de la fuerza. Kylo Ren se reforma. No, la primera Y, idea también Kylo Ren hubo un momento- se reforma. hubo un momento- Se mete a piloto comercial y Comercial. tal. Tiene una familia. Y la niña se pone malica, Pero pobrecita. claro, porque le hija de un clon. Entonces, no, o él no era clon. No me acuerdo. No, no, Él no, era No clon. era clon, no él era era clon. el hijo de Han Solo. Era el hijo de... Bueno, pues la hija de- se le pone mala con una cosa que la hijo de tecnología de Darth allí, Vader. Porque no sabe soplar y... claro, no puede soplar a la niña. Pues, Entonces, bueno, pues Kylo Ren. Kylo Ren, que era hijo no de Darth Vader, era de De Han Han Solo. Solo. De Han Solo. Y de Y la nieto, princesa. y nieto de Darth Vader. y nieto de Darth Vader. Entonces, pues, se reforma y entonces pues, va en un viaje de estos y efectivamente llega hace 65 millones de años a la Tierra. el Pues es momento que cuando aparece el encaja título de la película perfectamente es bastante gracioso. la Es- historia. mola, a mí me gustó, me gustó. ¿El qué te gustó? También, Cuando aparece el título de la película. que pone 65 millones de años atrás, Sí, explica un eso. visitante cae. Pero, a lo mejor- pero le da rollo. A mí me parece sí, que le da sí, rollo sí, la sí. peli eso. A lo mejor yo como en esta película tienes que ir aceptando lo que te van diciendo, claro, lógicamente, como en todas. Pero a mí eso, por ejemplo, dije, bueno, ¿para qué esto? Pero bueno, dices, no, tampoco está mal. Me explico, luego cuando Que no, avanza sí. la peli dice, va, no está mal. A mí se me pareció bien porque le da un rollo de que no digo yo que sea una peli de serie B por producción, pero le da un rollito de no tomarse muy en serio tampoco la película, Hombre, poner eso. La peli se ha gastado un poco en actores, porque solamente hay 2 actores. Bueno, si cuentas a la niña y a la madre, 4. Total, 4 actores, no sale más. Acreditados había 4. 4 actores, 4 actores, no sale más. Y luego los efectos digitales de los dinosaurios y todo eso, que están bien. Lo Que pasa menuda es que- panda de hijos de puta los dinosaurios. hostia, ¿eh? es que Ya, no hay- bueno, hay un momento que admito que me reí bastante, que es cuando se encuentran a uno. En la brea y le ¡Qué sacas. mono dinosaurio! Vamos a ayudarle a salir del charco este de mierda en el que se ha quedado. Y Y luego venga, llega- adelante, bonito, vive tu vida. Y aparecen los dinosaurios estos chiquitillos de Parque Jurásico que se sí, comen a la niña. los velociraptores enanos estos De de... Parque Y se lo- Jurásico. se lo ¿no? zampan. Y se lo comen vivo. Y yo, jo, jo, jo. Es que está- Es no, a que- mí es que esa además- parte, ese trozo me parece estupendo. Le ponen ojitos así enormes, como Y se van dando como, Esa como cabecita torpón ahí, ahí, con cabezón. su cola. A mí me hizo mucha gracia. esa escena. Sí, ¿no? Hombre, también tiene gracia cuando cae el piloto espacial en las arenas movedizas y tal, que todo el mundo sabe que se va a salvar, No, que no no. salva a la niña y Bueno, tal. y Pero cuando- dices, coño, tardan en salvarlo, ¿eh? Sí, sí, y cuando se montan en la nave dice, no, les cae un meteorito a la nave y la nave como que se cae boca abajo y dice, no, no está en posición exacta para esta. Y el tiranosaurio empieza a darle así como zarpazos y pone, Y la coloca. nave ahora ya está en posición ya para... podemos irnos. Pues nos ha venido bien y todo. que me encanta. A ver, yo creo que lo más logrado, que no es una película aburrida, es una opción para una película de aventuras. Yo diría que la definiría más como película de aventuras que como película de acción. Sí, Porque ahí me rescató un poco a estas películas del hombre en la jungla teniendo que sobrevivir, más que pegando 1000 tiros. No sé. Sí, yo también la veo más que peli de aventuras en la selva. Y luego están los insectos, esos insectos grandones Sí. que además... Es que se le mete a la niña por la boca, En la qué mal boca, rollo me el dio. El de la Está boca, guay. el de la boca está bien, porque a mí Sí, ese trozo a mí me gustó. Se lo toma con mucha calma el otro para sacársela, ¿eh? El bichito. Sí, Pero, yo creo y que- luego la mochila, esa mochila que lleva, que es como el que lo bolso de decías Mary tú, el Poppins. bolso de Mary Poppins, del que caben 18 balizas, tiene una cuerda, tiene ahí una especie de pala, La cuerda graciosa. tiene mil... Además que es muy curioso porque cae en las arenas movedizas,
ahí la mochila no se ve que la haya dejado por ningún lado, y luego de pronto aparece él con la mochila, o sea, con la mochila y la cuerda, o sea que... Yo creo que es una peli que su mayor problema, entre comillas, porque no me voy a poner exquisito con esta película, es hombre, que, no te la puedes tomar es que en no, serio, no, no, la no, es película. que apenas tiene guión, que lo entiendo, porque es el guión es simplemente el concepto de esta gente cae en el planeta y dinosaurios y a sobrevivir. Pero veo que le cuesta un montonazo llegar a 90 minutos. O sea, dice, tenemos que llegar a 90 minutos, porque si no, Pero a mí, apenas es película. yo, Ernesto, a mí, por ejemplo, me gustó mucho que durara 87 minutos. Sí, me parece Porque- bien. y no pero se me me parece, hizo larga. pero me parece que podría durar hasta menos incluso. Bueno, sí, hombre, porque casi todo Bastante podía durar menos incluso. Casi todo. La cosa es, la película quiere ser acción todo el rato, pero ponerte unas bases, cuando digo acción me refiero a movimiento Sí. o tensión, pero ponerte unas bases dramáticas que las sustenta al principio y las hace de una forma bastante rápida, que es lo de ponerte lo de la hija muerta de Adam Driver y un personaje oscuro y atormentado que necesita redimirse. Y luego el problema, el conflicto del idioma con la niña a la hora de comunicarse para ir forjando esa relación. Yo creo que falla en la química entre Adam Driver un poco y la niña, porque cada vez que no está pasando algo de interés, Hombre, porque no te interesa la relación entre ellos mucho, ni te interesa y no te transmite la sensación de urgencia que a lo mejor podría haber transmitido si llegan a ver antes lo del meteorito. claro, pero es que Si desde el truco- principio sabe que va a caer el meteorito, ya la película te mete una sensación de poco urgencia y un de- montaje sí. más picado. Pero el montaje es que tampoco ayuda, porque el montaje al final es un poco plomizo. Pero el emplear como recurso para que tengamos compasión, empatía con el personaje principal, el recurso de la hija enferma, está muy visto. O sea, me explico. O sea, es un Sí. recurso ya muy usado. Porque Pero el vaya. personaje no hace nada para que tú empatices con él. Siempre tiene momentos. A ver, ¿Me al explico? final. Al O sea, final empatizas con él porque pobrecillo se le ha muerto la hija y yo siempre Bueno, creo empatía, ¿no? Pero creo que al final terminas empatizando con él. Pero al final, porque- no al principio. Al Bueno, principio, cuando. Claro, pero ¡Ah, es que vida! de eso da se igual. trata, Ramón, de tú que el te personaje das cuenta evolucione. que al principio tiene una escena que él parece que se va a suicidar, ¿no? Sí. Porque te lo ponen Bueno, torturado parece, y su arco sí, es un sí. arco de redención. De hecho, y- dice, no hace falta que vengan a rescatarnos. Ah, Claro. sí, claro. Tiene un arco de redención y superación de la pérdida. Yo me creí que iba a ser un arco de redención y que él iba a morir al final, Sí. salvando a la niña. Sí, eso pensaba. Yo lo pensaba. Sí, yo también. Pero al final es una como que de superación de la pérdida, incluso de sustitución de alguna manera de la hija por Hombre, por ya otra. está claro que la adopta. Claro, La entonces, adopta porque. ese es el arco emocional que tiene el personaje durante la película. Y el de la niña se te queda un poco el arco de la niña, porque la niña Como tampoco habla mucho ni se la entiende. Ya, La niña, pero es que yo creo parece- que la niña podría haber tenido el arco de transformación de haberse convertido en una especie de heroína. pues al final lo hace. Sí, Sí. pero. Tiene su espada envenenada. Pero. Queda aquello como muy. El personaje. Si También te fijas- digo, Ramón, 90 minutos. La peli no pero- da para pero- mucho más. Pero la cuestión es, siendo una peli de 90 minutos, ¿qué es lo que no acaba? Porque a mí las ideas de que él sea un héroe torturado y cómo está explicado me parece que está bien. Sí. Porque está cortado de una forma muy breve, que te vas enterando conforme. No para en ningún momento concreto la acción para detallarte eso. Incluso cuando lo cuenta en poco tiempo. Entonces, eso también está bien. La película yo creo que tiene un problema porque intenta tener momentos de humor que no acaban de funcionar Lo del y al final bicho. parece que es y lo de la flor y cuando sí. ella ata las cuerdas para que él suba, que de repente sube y ya Sí, esto, hay una sí, cordada a espectacular. veces humor involuntario, porque cuando encierra el velociraptor en esa especie de tubo, ¿verdad? Y le casca ahí Todas las canicas, todas las todas las canicas granadas, explosivas, sí. que a lo mejor con una hubiera sido suficiente, pero le mete ahí de las 30 que le han dado Sí. y aquello genera un lío que eso también resulta bastante Yo cómico. creo ¿no? que el problema que tiene es que tiene los chistes impuestos, pero en el tono al final de la película no acaba de acertar a hacerla lo suficientemente cómica como para aligerar los momentos en los que no hay Y luego, acción y y luego tensión. yo insisto, la niña esta, que al final es la heroína, pero podría haberse convertido en una tía más dura, ¿no? Que al final te da la sensación de que sigue siendo flojilla, ¿no? Y a lo mejor pedía
el que al final hubiera sido, dice, joder, ¿cómo se ha vuelto esta ¿Sabes? niña, no? Hablamos, fíjate, cómo concebir la ejecución de una escena en concreto. El momento en el que Adam Driver parece que va a morir y aparece la niña, está rodado de una manera sorpresiva. De repente aparece la niña con la espada, no épica. Y a lo mejor le habría quedado lo que dices tú mejor, Sí, que hubiera que sido un ella- momento más Tú épico sacas un de plano de ella la niña diciendo, poniendo cara a decir, me voy a cargar al bicho este, Y le- y la y le sacas pones así la diciendo, decisión. y corriendo con la espada diciendo, me voy a cargar al bicho este, ese que son un plano de 3 segundos, de 5 segundos, Sí. no te pido más. Eso le cambia totalmente la actitud y la presencia de la niña. Y de ser la niña que iba ahí asustadica y le clava la espada, a ser la niña que dice, de pronto voy a tomar el protagonismo. Y ese plano, simplemente ese plano, hubiera servido para y él- cambiar y ese- ese concepto de la niña. y ese conflicto, porque él le dice, está diciendo, arranca y vete. Y te lo dejan colgado ahí y de repente aparece ya por sorpresa. Que como sorpresa funciona. Pero si tú como me pasaba a mí, ya vas pensando que él puede que se sacrifique por ella, puedes tomar ese momento, ¿sabes? Y engañar al espectador. Jugar al espectador para que él esté más cerca de la nave. Él parece que estuviera distrayendo al monstruo para que ella pueda escaparse. Ella dude sobre si debe apretar el botón o no. Y él tuviera la transformación de un personaje que a lo mejor ha sido más débil, en el que decide quedarse para ayudar a su nuevo padre, entre comillas, y salir ahí y haber hecho un final más épico que podría haber Claro, funcionado pero mejor. con el plano que te digo, Y consigues ese efecto. No, o sea. pero también con la duda de si ella se va a ir o no, y acercando y poniéndole a él más cerca de la nave, porque al final le pone más lejos y al final es que el espectador. Y hay una cosa que hace muy bien, porque tú ya has visto el plano, el planting, que no lo había dicho hoy todavía, ya has visto el plano en el que ella ha preparado esa espada, y yo para el final ya se me había olvidado de que No, ella yo tenía. aún la estaba pensando y digo, se van a ir y... Que por cierto, y ese al hueso final- puntiagudo no existe en la naturaleza. Los huesos no son así nunca, ¿no? O sea Tampoco que- existen las naves espaciales. Ya, bueno, ya, pero. Ya, tú no sabes lo que existe en Orión o Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, pero vamos, que yo creo que le falta ese final que sea un poquito más épico, y el personaje de la niña está en un poco mejor desarrollado, porque a mí de entrada me caía mal la niña. Y yo no sé si tendría Nah, más momentos en los que había, pero A mí me hace la gracia vez que que ya... es del norte. Dice, hay un momento de la película que Sí, dice que es del norte y no tal. A mí simplemente, pues eso, el Como cliché este asturiana. de... Dice, es como asturiana. El cliché este de que él le miente a ella, de sí, sí, tu familia está ahí y tal. Y yo pensando, digo, bueno, va a haber un momento en el que ella se dé cuenta de que le ha mentido, Oye, pero al y de final hecho se van a pasa y se reconciliar enfada y le pega. y va a Eso ser sorpresa otra vez, Es no un sé qué. es un momento, ¿no? Que pasa mucho de la revelación del mentiroso. Sí. Que dice Me has Paco Fox. mentido, pero eres mi nueva figura paterna. Claro, pero tiene que haber ese bajón que estás esperando, que te da mucha pereza, porque lo has visto muchas veces, Sí, sabes sí. que ella se va a sentir ofendida porque él la ha mentido. Claro. Y bueno, pero tampoco abusan de él, tampoco hacen un No, momento no. demasiado trágico. Una película divertida, pero que yo creo que. Esta peli. En cosa de 2 días me voy a ver Esta peli, lo que sí que tiene, a mi modo de ver, de bueno, es la ausencia de pretensiones. Porque la peli es lo que es, no pretende contar. Ya, Ramón, pero al final parece que quiere ser más intensa de lo que debería haber sido. Porque Adam Driver está más intenso. A Adam Driver, yo creo que esta película se la han vendido diciéndole, tú, hora y media, solo. Poniendo Contra caras ahí, dinosaurio. jodido de la vida. Sufriendo. Sufriendo, además sufriendo, pero bien. Que te luzcas Tú contra el la hombro y naturaleza. Ahí tal. está. Entonces, que- y yo creo que la película al final tiene un tono más intenso del que debería haber Sí, sí. tenido. Sí, pero yo aún así, porque claro, Adam Driver no deja de ser una estrella, pero yo creo que la película es una peli pequeña, ¿no? O sea, yo no creo que tenga muchas pretensiones. O sea, hemos hecho una película con 4 actores, con Adam Driver multiherido, multilesionado, multitraumatizado y una niña que habla poco. Pues ya está, y arreglado. No está tan Luego, lejos de la de un las lugar escenas tranquilo. de la cueva, por ejemplo, No. la verosimilitud. ¿No te recuerdo un montón a la de After Earth? Sí, yo ya lo dije. Pero- Que me recordaba mucho a After Earth. Luego no tanto como yo pensaba que me iba a recordar, pero sí me recordaba, claro. Claro, claro. Y luego, pues esto de los dinosaurios, el problema ya que tenemos con los dinosaurios es que ya, después de haber visto parques jurásicos y tal, ya no Pero nos sí que me sorprende, gustó, sí no que me nos gustó la idea. Yo sí que empaticé mucho con la sensación que debe tener alguien que de repente aterrice en una era jurásica, sí. ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a ser nosotros. Cretácica, esto era cretácica. Bueno, Cretácica. Que estamos acostumbrados a ver películas en las Tiranosaurio. que van los humanos
a planetas extraños en los que hay bichos y monstruos y cosas como y claro, y de repente te dicen, no, pero es que aquí también podía haber pasado eso. Podría haber pasado, Y claro. yo empatizaba No, pero diciendo, la joder, fijaos selva- que, fíjate. la Es que actual- él lo dice, aquí hay algo alienígena o algo así. Sí. dice, sí. La selva actual, tú vas a un sitio de estos selváticos y tal, también hay unos insectos súper grandes, hay bichos súper peligrosos, hay reptiles que están ahí acosando continuamente, o sea que también es un Sí, medio pero no hay un lagarto muy de hostil. 6 metros. No hay un T-Rex, no hay un T-Rex. Con la boca Está como un claro que coche. no. Lo del T-Rex que sale ahí medio a oscuras. ¿Cuántos está- T-Rex hay? Hay dos o tres. Hay dos, y luego hay un bicho que parece un T-Rex, que el que les ataca como detrás De la cascada, ¿no? de la cascada. Parece un T-Rex en primera instancia, pero luego resulta que es como un bicho cuadrúpedo. El lagarto. bicho final No, es un tuerto, T-Rex, el creo bicho que no, final vale. no es un T-Rex. Hay dos T-Rex, que Pero- eso también. pero- Y con lo de los dos T-Rex ya estamos plagiando un poquito a Parque Jurásico. Estamos Y ahí. los dos que salen al final, los dos son T-Rex. Sí, ¿no? Sí, Sí. no, Pero que hay no- tres- hay tres no bichos cabe al duda. final. No Pero, son- pero al final hay uno más que es como que está mamadísimo, que tiene dos brazos así sí, enormes. que tienes es patilargo Sí, y sí, camina pero ahí que ese estilo yo diría lagarto, que ese No, es no, un no. T-Rex. Ese es el que se lleva a la niña, dices tú. Sí. No. No. Ese, sí, pero ese no es tan grande como un T-Rex. Al final, esos son- el que le achicharran con un geyser. pero ¿ese ¿Eso es qué? T-Rex o no? Yo creo que no. ¿No? Pero vaya, podría ser ¿Qué un más bicho nos da, inventado. no? ¿Qué más nos da? STJK es un J-Rex, por Es ejemplo. ¿no? Godzilla. Creo que es otra cosa que tiene la película que abusa en ese tramo final poniendo tres bichos tan parecidos entre Sí. todos ellos. No hacía falta. Sí, y que además no terminas de encuadrarlos bien, ¿no? Lo del Geyser a mí sí que me gustó, era predecible, precisamente Sí, porque, está guay como se lo porque cargan. es predecible, pues te gusta que ocurra, ¿no? O sea que yo creo que eso a mí me gustó. Está bien, pero te digo, yo creo que es una película que a lo mejor con otra dirección, sí, con otro director, podría haber resultado La mucho produce mejor. Sam Raimi, si la hubiera hecho él. Bueno, chicos, os voy a dejar aquí, me voy a ir a hacer mis cosas de. Nosotros nos vamos también, Sí. que Ernesto tiene que hacer la comida y tú tienes que trabajar y yo tengo que comer. O sea, que son variedades diferentes. Solo hemos hecho de esta parte podcast 57 minutos. Bueno. No hemos llegado ni la hora. Ni la hora. Ya, y muchos son. O sea que- bueno, compañeros, amigos, muchas gracias, muchos besos. Nos vemos en el cine.